otras veces un poco larga. Y para avanzar rápido, que no nos quede corto el tiempo, ¿ya? Por favor. Ya habíamos estado hablando, ya sus exámenes de entrada, ya la próxima semana se los doy, ¿ya? Sí, si quieren revisar. Ya, pero sí, mejor no. Ya, entonces, bueno, avanzamos. Voy a apagar esta luz aquí. Ya se ve bien, ¿no? Bueno, si habíamos quedado en esta parte, ya habíamos hablado un poco habíamos comenzado la introducción de lo que es la anatomía del tórax, hicimos un poco de anatomía de superficie, ¿no? Con algunos puntos de referencia, las líneas, que son importantes, ya les mencioné, para poder siempre tener puntos de referencia para hacer algún tipo de procedimiento. ¿Ok? Se lo habíamos revisado. Yo por si acaso les voy a pasar esto, les voy a pasar las diapositivas en el chat de todo el salón, todo el grupo, ¿ya? Para que siempre lo tengan y lo puedan estudiar. Entonces, ahora hablamos de lo que es la pared torácica, ¿no? Comenzamos hablando de la caja torácica. Y, bueno, la caja torácica básicamente incluye, acá vamos a ver toda lo que es la parte ósea, la parte cartilaginosa, incluye las vértebras torácicas, incluye el esternón, que ustedes conocen, la línea media, los 12 pares de costillas, ¿no? Todos tenemos 12 pares de costillas. Ahorita vamos a ver la división de las costillas, que constan cada una de las costillas, ¿no? De una cabeza, un cuello, un tubérculo y un cuerpo. Las costillas flotantes, que son las últimas, la 11 y la 12, no tienen, son más cortas, no llegan a articularse al esternón, ¿no? Justamente por eso se llaman flotantes y por eso no tienen ni cuello ni tubérculo. Los cartílagos costales, que son generalmente las zonas de articulación, acuérdense que las costillas tienen una parte ósea y una parte cartilaginosa. La parte cartilaginosa es la que se llega a articular con el esternón. ¿Okay? Todo este marco óseo, ¿no? Es prácticamente todo el soporte para todos los músculos de la pared torácica y toda la cintura escapular, que ya la habíamos también visto, ¿no? La cintura escapular, además ¿qué cosa más incluye? Lo que es las clavículas, ambas clavículas, y las escápulas, ¿no? Que vienen en la parte posterior. Y todo esto llega a ser la fijación del miembro superior a la caja torácica a través de la articulación del hombro. ¿Ok? Acá para que una visión anterior de la caja torácica. ¿Ok? Acá vemos el esternón, ¿no? Ya sabemos que el esternón tiene un manubrio, el ángulo de Lewis, que ya lo hemos visto la otra vez, ¿no? Que es la articulación de qué costillas, de las segundas, ¿no? Que son las costillas, el cuerpo del esternón y la apófisis sifoides, que es la parte terminal, ¿no? Vemos acá los 12 pares de costilla, las 2 pares de costillas, la escápula por la parte posterior, ¿no? Y las vértebras torácicas, ¿no? En la cual también se articulan las costillas en la parte posterior, ¿no? Entonces acá, más o menos para poder ir viendo, hay 12 pares de costillas, ¿no? ¿Cuántas costillas verdaderas? 10. ¿Seguros? Primero, ¿qué es una costilla verdadera? La que son unidas. La que se une directamente al esternón. Ya son los 7 primeros pares. ¿Ya? Ya está. La primera costilla, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, sexta. ¿Ya? Son los que se articulan directamente al esternón a través de los cartílagos costales. Y la 8, la 9 y la 10 son las costillas falsas. ¿Por qué? Porque se unen entre ellas y a través de un solo cartílago se unen hacia el esternón. ¿Ok? Hay variantes anatómicas en esto. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho cuando veamos, ojalá que tengan la oportunidad de ver una cirugía por ejemplo, que en consultorio hemos visto, ¿no? Pacientes con deformidades de pared torácica, pectum excavatum, pectum carinatum, ¿no? Cuando hacemos la cirugía convencional de corrección de estos, que son la operación de Ravitch, lo que hacemos es hacer condrectomía, o sea, sacar los cartílagos costales que están deformados, ¿no? Entonces vamos a ver justamente, ahí vemos, aplicamos todo esto, resecamos estos cartílagos, puede ser de la cuarta, quinta, sexta, séptima, dependiendo de los cartílagos que estén comprometidos, y ahí vamos a ver justamente esto, ¿no? Que algunos llegan directamente y los más bajos llegan a través de un cartílago común, ¿no? Por eso se llaman falsas. Y la 11 y la 12 son las costillas flotantes, que no llegan a articularse, ¿no? al esternón, como ya también habíamos mencionado anteriormente. En la parte posterior tenemos las vértebras torácicas, ¿no? Desde la D1 hasta la D12,
y en las cuales se articulan pues las costillas. Acá vemos, ¿no? La costilla con su cabeza, con su cuello, tubérculo, el cuerpo, el ángulo, ¿no? De la costilla, que más o menos es a esa altura, luego viene el cuerpo, y luego se van hacia adelante a articularse con el esternón, ¿no? Igualmente la escápula también es un hueso que tiene una espina que divide, ¿no? La zona supraescapular y la zona infraescapular o infraespinosa, ¿okay? Y acá también se insertan músculos que ya hemos visto que dan soporte también a lo que es la cintura escapular. Acá hay una escotadura para la inserción del húmero, ¿no? Y todo en conjunto da el soporte pues para la articulación de los miembros superiores. ¿Okay? Acá vemos esto por ejemplo es importante, esto acá es bastante importante. Esta es una costilla promedio, ¿ya? Una costilla estándar. Esta es la primera costilla y esta es la segunda costilla. Lo importante, por ejemplo, en la primera costilla es que tiene acá un surco tanto para la vena como la arteria subclavias. O sea, abajo de la primera costilla pasan estas estructuras vasculares. ¿Por qué es importante? Porque tenemos, por ejemplo, si tenemos un trauma torácico con fracturas de la primera costilla, tenemos que siempre descartar lesión vascular a nivel subclavio, ¿ya? Y lo vemos, ¿no? Lo vemos bastante. Igual acá hay inserción de los músculos serratos, ¿no? Vemos acá del serrato anterior y también de los escalenos, ¿no? Entonces, pues sobre todo la primera costilla es eso. Siempre que tengamos una fractura de primera costilla, hay que descartar, hay que hacer evaluar el mente del paciente, descartar que no haya lesión vascular porque es muy frecuente cuando hay una fractura a nivel de la primera costilla, ¿okay? Y acá lo que les decía, acá por ejemplo, ¿no? Vemos, esta es la cabeza de la costilla que se articula con la vértebra, ¿okay? El cuello, tubérculo, viene acá una zona del ángulo que justamente da la vuelta y el cuerpo, ¿no? Y esto se va hacia adelante, hacia el esternón. ¿Por qué es importante acá? Porque en toda costilla hay un surco costal que está en la parte inferior. ¿Y qué cosa pasa por el surco costal? El paquete vasculonervioso, ¿no? Está la arteria intercostal, la vena intercostal y el nervio intercostal. Entonces, ¿por qué es importante esto? Al momento de nosotros hacer cualquier procedimiento, ¿no? Y abordar, cuando hacemos una toracotomía, vamos a entrar a través de las costillas, vamos a entrar. ¿Por dónde entramos? Siempre por el borde superior. ¿Ya? Igualmente cuando hacemos una toracocentesis, ¿no? O colocamos un tubo de drenaje pleural o torácico, siempre tiene que ser por el borde superior, para evitar justamente dañar, ¿no? el van, ¿no? Porque puedes provocar un hemotórax y aparte que el dolor que se produce posterior es bastante importante porque dañas el nervio intercostal, ¿ya? Entonces eso es importante. Todo procedimiento a nivel de las costillas tiene que ser siempre por el borde superior. Ahora creo que en la siguiente clase de trauma vamos a ver, cuando colocamos el tubo de drenaje, incluso yo cuando llego con la pinza, trato de tocar la costilla y ahí me voy hacia arriba para asegurarme de que estoy en el borde superior de la costilla, ¿okay? Es importante. Acá lo que ya también mencionábamos, el esternón, ¿no? Acá está el manubrio, ¿no? Siempre hay ligamentos, ¿no? Que van a unir las estructuras óseas. Acá tenemos el ligamento esternocostal, acá tenemos la articulación del ángulo de Lewis, las segundas costillas que se articulan, y son cartílagos, ¿no? Acuérdense de que esto generalmente los niños, ¿no? Y ya los adolescentes pues tienen cartílagos todavía. Una persona adulta prácticamente ya casi no tiene, ¿no? Y conforme avanza en edad, esto de acá se va osificando. Por eso generalmente las correcciones quirúrgicas de los pechos, de las deformidades de pared torácica, hay que hacerlo idealmente entre los 10 a 15 años, es una edad adecuada para poder hacerlo porque vas a encontrarte con cartílago todavía, ¿no? Incluso cuando nosotros hacemos la cirugía, prácticamente llegamos hasta acá. Y se nota, la diferencia es bastante notoria. El cartílago es blanquito, es blanco, ¿no? En cambio el hueso ya un poquito tendencia media ya pues a medio plomizo, entre plomizo amarillento, ¿no? Por el color te das cuenta y obviamente también por la consistencia, ¿no? El cartílago es como la vela, ¿no? Ustedes conocen una vela, es igualito, así, incluso tú lo puedes cortar con bisturí tranquilamente. En cambio acá, para que la costilla ya, si quieres cortarlo, se usa un aparato especial que es un costótomo, que es mucho más filudo, porque cortarlo con bisturí prácticamente no se puede, con el trocauterio tampoco, ¿no? Entonces y cuando hacemos la cirugía, siempre generalmente llegamos hasta este nivel, ¿no? Digamos ya, vamos a hablar ya en la cirugía, hay una clase ya más adelante, de deformidad de pared torácica, pero tienen que ir conociendo cómo es, ¿no? Acá el esternón, los cartílagos, y acá recién viene la parte ósea.
Igualmente la clavícula también tiene sus ligamentos, ¿no? que se articulan al esternón, se articulan a la primera costilla, ¿no? Cuando uno quiere hacer un abordaje quirúrgico, esos ligamentos pues hay que liberarlos, con mucho cuidado, con mucha calma. Como digo, sobre todo si trabajamos en esta zona, clavícula, ¿no? Costillas, porque acá hay muchos componentes vasculares. En algunos casos, en algunos abordajes, hay que cortar la costilla o la clavícula si queremos llegar a los vasos que están en la parte posterior, ¿ya? Después, el esternón, igualmente, cuando por ejemplo, acá aprovechando este esquema, creo que hablamos un poco de esternotomía, ¿no? Cuando hacemos una esternotomía, les mencioné la vez pasada, tenemos que hacerlo siempre por la línea media, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo para el momento del cierre, ¿no? Cuando queremos cerrar, lo cerramos generalmente con alambres quirúrgicos, ¿no? Los alambres se colocan unos 4 alambres. Bueno, la escuela que yo aprendí, colocamos alambres cruzados, ¿no? Hay otras escuelas que colocan un alambre simple, ¿no? La cosa es unir el esternón, ¿no? Entonces, para eso tienes que, justamente, más o menos por esta línea, tienes que ir. Cuando abordamos esto, disecamos bien todos los ligamentos, incluso acá a esta altura de la horquilla supraesternal. Cuando queremos hacer una esternotomía, yo introduzco el dedo, el sifoides igualmente abajo, también introducimos el dedo, prácticamente nos hacemos un camino con el dedo, y a través de eso hacemos la apertura con una sierra. Bueno, hay unas sierras eléctricas que tenemos en el hospital, también se puede hacer con una sierra de Jiggly, no sé si ustedes han escuchado, conocen, una sierra de Jiggly, ¿ya? Es como un alambrito, ¿ya? Que tú lo introduces por acá, lo sacas por acá y vas haciendo pues un movimiento y abriendo. Obviamente te demoras mucho más, se usaba antes porque ahora tenemos sierras eléctricas, ¿no? Introducimos la sierra eléctrica acá y entonces abrimos todo. El esternón es un hueso bastante vascularizado, sangra bastante. Cuando hacemos una esternotomía, abrimos y toda la cortical del esternón sangra bastante. Incluso usamos un aditamiento especial que se llama cera de hueso. No sé si en traumatología les han mencionado, lo han usado o lo han visto, ¿no? Los que han rotado ya traumatología. Y la cera de hueso prácticamente taconamos todo el esternón para que deje de sangrar. Eso no se puede cauterizar, el cauterio no nos ayuda, ¿no? El borde anterior, los bordes sí, con el cauterio, pero sí, la parte de la cortical, sí, siempre con la cera de hueso. Bueno, aprovechando pues el esquema que tenemos acá. Acá vemos todo lo que es la parte muscular, ¿no? del tórax. Esta acá es importante porque cuando abordamos la parte anterior, ¿no? Aprovechando acá, hacemos una esternotomía, casi no hay mucho músculo que seccionar, ¿no? Porque es que línea media básicamente es fascia, es tejido celular subcutáneo, o sea, grasa. Cuando uno hace la incisión acá, es grasa y un poquito de fascia. Y llegamos acá, no tenemos por qué incidir músculo, ¿no? Entonces, y hacemos el corte como hemos indicado acá, ¿no? Acá, por ejemplo, aprovechando esto, tenemos los músculos que están en la parte profunda, que es el pectoral menor, y más superficial ya está el pectoral mayor. Bueno, acá está el deltoides, acá está el bíceps, ¿no? Acá está el serrato anterior, ¿no? Que es el segundo plano de la toracotomía. Ya ahorita les voy a explicar. Y bueno, más abajo ya acá también están los rectos que se llegan a insertar, ¿no? al esternón, ¿ok? Y parte en la apófisis sifoides. Esto, por ejemplo, cuando abordamos a este nivel, a esta altura, tenemos que muchas veces desinsertar los rectos. Y luego cuando ya hacemos el cierre, ¿no? del abordaje quirúrgico, tenemos que reinsertar generalmente los músculos que hemos desinsertado, ¿no? Para disminuir pues lo más que se pueda la limitación funcional que se pueda tener a nivel de estos músculos, porque todos tienen una función, obviamente. Entonces acá está el pectoral mayor, acá está el pectoral menor, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos a veces abordar acá la tela, por ejemplo, axilar, ¿no? Que está en la parte posterior, que es continuación de la subclavia. Eso lo vamos a ver también cuando veamos la parte de la anatomía quirúrgica vascular. Tenemos que incidir el pectoral mayor, hay que incidirlo, y el pectoral menor generalmente lo separamos, ¿no? Siempre, como le dije la vez pasada, en lo posible, mientras menos sección hagamos de los músculos, es mucho mejor. Es mucho más, al paciente lo limitamos menos en el postoperatorio, ¿ya? Y esta de acá es un paciente que se va a operar cuando hacemos abordaje de cavidad pleural, cuando hacemos una toracotomía, el paciente va de costado. Los que han estado, las chicas que han rotado ya han visto, ¿no? Creo que han visto cirugías de pulmón, ¿no?
siempre al paciente lo colocamos en el cúbito lateral, ¿ok? O sea, no va de frente, sino de costado. Entonces, si abordamos la cavidad pleural derecha, lo colocamos en el cúbito lateral izquierdo, para que la parte de acá que queremos abordar esté para arriba. Y luego del otro lado, al revés, ¿no? Al inverso. Entonces, más o menos, el paciente va siempre con el brazo estirado, ¿no? Como igual para colocar un tren, a esa altura. Y nosotros tenemos que entrar a esta altura. Para poder hacer la toracotomía, generalmente un punto de referencia es el borde. ¿Cómo regreso al cuadrito? A ver, minimícelo todo. Minimízalo. ¿Ah? Así. ¿Ya? Así. Así. Pinche. No, así. 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 ¿Ah? Así. Hacia abajo. Ahí está. Ahí está. Entonces, un punto de referencia cuando hacemos una toracotomía, dime. ¿Cuánto tiempo más o menos es el tiempo de recuperación postoperatoria cuando se hace una cirugía abierta para, por ejemplo, hacer esfuerzos ya grandes, no sé, ir al gimnasio, cuando hacen la incisión de los pectorales? Depende muchas veces de la persona, pero aproximadamente es unos 2 a 3 meses, más o menos. O sea, y todo paciente después que se opera, hay que mandarlo siempre, yo los mando a medicina física y rehabilitación, ¿no? Para que justamente otra vez vuelva la parte funcional muscular. Por eso pues ahora, prácticamente como en todo campo quirúrgico, se trata de hacer las incisiones lo más pequeñas posibles, hacerlo mínimamente invasivo justamente para que el paciente tenga una recuperación funcional mucho más rápida, ¿no? Y pueda reintegrarse a su vida diaria pues, mucho más rápido, ¿no? Pero una toracotomía estándar, más o menos unos 2 a 3 meses, ¿no? Entonces acá estamos, el punto de referencia para hacer una toracotomía es el borde de la escápula, ¿ok? Más o menos unos 2 dedos y se hace la incisión. La incisión más o menos es a esta altura, ¿ok? Así, en este. Entonces miren qué músculo está acá, el dorsal ancho. O sea, por eso este músculo, miren las fibras como, ¿no? Entonces ese músculo tenemos que seccionarlo lastimosamente. En una toracotomía no hay otro. No hay forma de insertarlo porque no habría forma, ¿no? Porque más o menos la incisión es al medio. Entonces el dorsal ancho es el primer, acuérdense porque eso también les pregunto cuando llegan las prácticas y todo. Hacemos una toracotomía, se hace apertura piel, subcutáneo y llegamos al primer plano muscular que es el dorsal ancho. Lo incidimos, lo abrimos y llegamos al plano que está más profundo, el segundo plano muscular que es el serrato anterior, ¿no? Que justamente es este músculo. Acá sí se puede muchas veces desinsertar nada más, no seccionar, porque las fibras más o menos van en el sentido de la incisión, ¿no? Le dan 50 acá, dorsal ancho y el serrato anterior. Más o menos a esta altura, sobre todo en los niños, se presenta mucho mejor. En el adulto ya el músculo crece y a veces tenemos que seccionarlo, pero en niños generalmente llegamos justo al borde inferior del serrato anterior y yo lo desinserto para después, o sea, hacer lo volvemos a suturar, pero obviamente sin causar una incisión de las fibras, ¿okay? Y acá vemos en la parte posterior, bueno, también tenemos bastantes músculos, tenemos la columna, acá estamos viendo acá ese plano más superficial, y acá el plano más profundo, ¿no? Está el trapecio, que es un músculo bastante grande, que va hasta la zona de la región cervical, cuello, y hasta la parte prácticamente lumbar, ¿no? Y luego tenemos acá igual la escápula, supraespinoso, infraespinoso, los redondos, el romboides mayor, romboides menor, esto es un plano más profundo, el vector de la columna, la escápula, acá está el serrato anterior, que es la toracotomía, y los oblicuos que están un poco más abajo, el dorsal ancho, que ya hemos visto que más o menos es el primer plano muscular cuando hacemos una toracotomía, ¿no? A veces, en muy pocos casos, he tenido algunos casos, cuando tenemos, por ejemplo, a veces fracturas posteriores, ¿no? Que hay que hacer
una fijación costal, ¿no? con placas generalmente usamos, y está en la parte posterior, tenemos que abordar por la parte posterior. Es bastante más complicado porque hay mucho músculo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, en la parte anterior, que he visto que casi no hay músculo, en la parte lateral hay los músculos, estos dos planos que hemos mencionado, pero acá tenemos mucho más músculo, ¿no? Entonces, el abordaje es un poquito más difícil, pero igual con todos los reparos anatómicos podemos tranquilamente llegar hacia la zona, en este caso, costal, ¿no? A veces cuando hemos tenido casos de fracturas posteriores, hemos tenido que hacer un abordaje posterior. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de huesos, de músculos. Como les digo, acá la parte es anatomía quirúrgica, ¿no? O sea, siempre ya les voy a mencionar aplicado pues a la cirugía. Y es importante conocer qué arterias tenemos en la pared interna del tórax, ¿no? Y acá generalmente les he traído las más importantes, las que tenemos que conocer. La primera es la torácica interna o la mamaria interna, ¿ya? Esta, por ejemplo, es de mucha utilidad cuando, veamos, por ejemplo, cuando en patología coronaria, cuando hacemos cirugías de revascularización miocárdica, usamos mucho la mamaria interna, generalmente para revascularizar la descendente anterior, ¿no? Que es la arteria que cuando vemos anatomía quirúrgica cardíaca, que está en la parte anterior del corazón, ¿no? Es torácica interna o mamaria interna. Esta arteria se origina en la arteria subclavia, ¿ya? Generalmente vamos a ver en un esquema posterior su recorrido, y luego se termina dividiendo en dos arterias, la epigástrica superior y la musculofrénica, que se anastomosan con arterias que vienen de la abdomen, ¿ya? Las arterias intercostales, ya hemos visto, que están prácticamente pues, en todas las costillas, ¿ya? Las dos primeras ramas posteriores, acá, bueno, es todo un círculo que se hace, ¿no? Porque nacen de diferentes arterias, ¿no? Por eso uno puede ligar la arteria intercostal y no pasa nada, ¿no? O sea, no se va a necrosar la costilla, en las zonas aledañas, ¿no? Porque generalmente vienen de la parte posterior, están en un círculo, y de la parte anterior también, y se anastomosan, hacen todo un círculo, ¿no? Entonces, las dos primeras ramas posteriores nacen de la rama intercostal superior del tronco costocervical, las 9 inferiores de la aorta torácica directamente, y estas se anastomosan con las ramas anteriores, ¿no? Que vienen de la mamaria interna, de la primera a la sexta, y de la rama musculofrénica de la séptima a la novena, ¿no? Y los dos espacios más inferiores, ya las costillas flotantes, solamente tienen ramas posteriores, no tienen rama anterior porque no llegan hacia la parte anterior. La arteria subcostal es pues la arteria, ya no es intercostal porque ya abajo ya no hay costilla, ¿no? O sea, es se puede decir la rama que va por la 12ª costilla en el surco costal. Y nace directamente desde la aorta. La pericardiofrénica, ¿no? Es una arteria, también es importante, cuando ya en la parte más interna, cuando abordamos la cavidad torácica, nace de la mamaria interna y acompaña al nervio frénico, ¿no? Y generalmente va, no sé si tengo acá más adelante creo que tengo un esquema, va longitudinal, pues cuando uno abre el pericardio, perdón, cuando uno abre la cavidad pleural, va a ver el pericardio y va a ver especie de un cordón blanquito, es un cordón blanquito. Es el nervio frénico con la arteria y vena pericardiofrénica. Cuando incidimos el pericardio en por la parte lateral, nunca hacemos una incisión transversa, sino siempre una incisión paralela al eje, para justamente evitar dañar esta arteria y también el nervio frénico. ¿Ok? Entonces, las arterias, ya hemos dicho que muestran múltiples anastomosis. Acá son las arterias intercostales, ¿no? Que vienen por la parte posterior, algunas directamente de la aorta, y de la parte anterior, que hemos visto ya cómo se llegan a anastomosar en todo un círculo a través de la costilla. ¿Okay? Acá está la aorta torácica, ¿no? Vemos acá, la aorta torácica, ¿no? Este es callado aorta ascendente, callado de la aorta, los troncos supraórticos, de callado, y viene toda la aorta torácica descendente. Luego ya cuando pasa obviamente al abdomen se convierte ya en aorta abdominal, ¿no? Acá por ejemplo nacen las intercostales posteriores, la tercera onceava, y la subcostal, ¿no? El par 12 que hemos visto. Y de la aorta abdominal, las arterias diafragmáticas o frénicas que van a irrigar el diafragma por la parte inferior. ¿Ok? Acá tenemos un esquema, este es el músculo diafragma. Acuérdense que el músculo diafragma tiene sus hiatos, ¿okay? Su hiato esofágico, hiato aórtico, ¿okay? Vienen acá ramas igualmente, como digo, directamente de la aorta, las frénicas o diafragmáticas inferiores que van a irrigar toda la zona inferior del diafragma. Acá, y con lo que les explicamos hace un rato, ¿no? Acá está la vértebra,
acá está la columna, la médula, acá está el esternón, adelante, ¿no? Esta es la mamaria interna, torácica interna, con sus ramas que da pues, aquí es una costilla, ¿no? Que está dando las ramas anteriores de los intercostales, y acá están las ramas posteriores de los intercostales, que es anastomosa, ¿no? Hacen todo un arco. Bueno, básicamente un poco más cercano al cuadro, acá está la vértebra, ¿no? Acá están las arterias intercostales, que dan también ramas posteriores, para irrigar la que es la médula, ¿no? Una arteria importante, que es la arteria subclavia, ¿no? Acuérdense, tiene acá este es el tronco bricocefálico, este es la carótida, y esta es la subclavia, ¿no? Y la subclavia tiene diferentes ramas que se van dando acá, el tronco tirocervical con ramas escapulares, ¿ok? Hay un círculo arterial también periescapular, por eso también cuando hay lesiones de arterias a nivel del hombro, si es que no se pueden reparar, puedes ligar algunas ramas porque te va a dar por otro lado, ¿no? La circulación del miembro superior tiene bastantes círculos arteriales, bastantes anastomosis. Claro, obviamente pues si se selecciona la subclavia principal, ahí ya cambia la cosa, ¿no? Igual que en los miembros inferiores, como vamos a ver en clase de vascular probablemente. Entonces hay muchos, entonces podemos tener la tranquilidad, entre comillas, de que tenemos una arteria dañada, podemos ligarla, ¿no? Porque tenemos el conocimiento de que por otras ramas se va a compensar la circulación y no va a haber pues una isquemia importante o una necrosis pues de esa zona o en este caso tanto de la parte superior como del miembro superior afectado, ¿no? Entonces acá tenemos igualmente el tronco tirocervical, que también da ramas para la parte cervical, acá el tronco opuesto cervical, ¿no? Igualmente da ramas hacia arriba y da ramas hacia abajo. Acá tenemos la intercostal superior, que comienza, que más o menos llega a abordar hacia la zona interna, y la mamaria interna, que es acá, ¿no? Esta es la mamaria interna torácica interna, ¿no? Que es rama de la subclavia. Aprovechando, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, les dije hace un rato, cuando queremos hacer una revascularización miocárdica, ¿no? Y tenemos la descendente anterior afectada y queremos poner un bypass ahí, lo que hacemos es la disección de toda esta mamaria interna. La disecamos toda, hasta prácticamente el origen en la subclavia. Y luego la anastomosamos directamente a la arteria coronaria, en este caso a la sentencia anterior, ¿no? Aprovechando el esquema para aplicarlo en la parte quirúrgica. ¿Ok? Esta es la mamaria interna, como ven acá, no sé si se ve en el cuadro, es esa de acá, ¿ya? Que también viene con su vena, ¿no? Siempre generalmente viene arteria y la vena mamaria interna. Viene la mamaria interna, que recorre prácticamente, eso hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando cuando trabajamos a nivel del esternón, ¿no? Cuando trabajamos a nivel costal, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, disecciones de los cartílagos, hay que tener mucho cuidado de no lesionar pues, la mamaria interna, ¿ya? Igualmente, cuando hacemos, por ejemplo, la cirugía, se me ocurre ahora, mínimamente invasiva de corrección de pectum excavatum, entramos por la parte interna y a la arteria, a la mamaria interna la vemos ahí latiendo. Hay que ir con mucho cuidado, pues eso es bajo visión directa, ¿no? Bajo visión toracoscópica, para evitar obviamente dañarla, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, ya no se hace mucho incisiones transversas del esternón. Si haces incisiones transversas del esternón, tienes que ligar pues las mamarias, ¿no? Y ahí sí le puedes, por ejemplo, hay un abordaje, lo van a poder leer, que se llama el abordaje del clamshell, ¿ya? Es un abordaje en el cual se hacen 2 toracotomías anteriores y luego una toracotomía transversa a través del esternón. O sea, clamshell significa almeja en inglés. Prácticamente al paciente lo abres como una almeja, así, ¿no? Se usaba mucho antes, ahora prácticamente ya no se usa. Lo bueno que puedes llegar a abordar pues, ambos pulmones, llegas acá, pero el postoperatorio es un poco complicado, ¿no? Porque al quitar, porque tienes que ligar las mamarias obligatoriamente, y puedes obviamente provocar pues dehiscencia de la zona de estructura, miastinitis, ¿no? Entonces obviamente no es lo adecuado, por eso prácticamente ya no se usa mucho, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando vamos a ver la clase de quistes hidatídicos, cuando tenemos quistes hidatídicos bilaterales, ahora la tendencia es operar lado por lado, ¿no? Primero operamos un lado, ya vamos a ver qué lado se opera primero, y luego ya el otro lado, ¿no? Hacer un abordaje, por ejemplo, clamshell, yo no hago hace mucho tiempo, que tampoco no he visto hacer hace mucho tiempo, porque es una cirugía muy traumática, ¿no? Y que lleva al paciente obviamente con la posibilidad de mayores complicaciones postoperatorias.
¿Ok? Entonces acá vemos las mamarias internas que hemos visto. Origina las articulares anteriores, que es esta zona de acá, y tiene sus ramas terminales, que es la epigástrica superior y la pericardio fémica, ¿no? Y estas de acá se van hasta abajo, hasta el abdomen. Y se anastomosan con arterias que vienen en la parte superficial también del abdomen. Acá para un poco más detallado, lo que es la subclavia, ¿ya? Vemos acá la subclavia, ¿ya? Este es la mamaria interna, acá está. Acá vemos pasando acá el músculo escaleno, después acá hasta acá es subclavia, y acá hasta acá es axilar, ¿no? O sea, es la misma arteria, pero cambia de nombre cuando pasa a ciertas estructuras. Y la arteria axilar tiene 3 porciones, ¿no? Esta es la primera porción, la segunda porción y la tercera porción, ¿no? Esto, por ejemplo, es muy útil cuando hacemos algún tipo de bypasses, ¿no? Por ejemplo, hay unos bypasses que se llaman extraanatómicos, ¿no? Cuando no puedo abordar yo de hacer un bypass aorto bifemoral, aorto ilíaco, puedo usar esta arteria, ¿no? Para poder hacer colocar un injerto e irme hasta el miembro inferior, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago un bypass axilofemoral, generalmente llego acá a la tercera porción segunda y tercera porción de la arteria axilar, ¿no? Entonces son las porciones, vemos que tienen bastantes ramas, ¿no? Como le digo, cuando hay lesiones de ramitas podemos sacrificarlas, ¿no? Porque miren acá el círculo arterial escapular con bastante irrigación a esta zona, ¿no? ¿Ok? Acá igualmente se comunican con la parte abdominal, hemos visto, ¿no? La epigástrica superior, que es la número 1, que es la rama terminal de la mamaria interna, ¿no? Se anastomosa con la epigástrica inferior que viene en la parte abdominal. Y también, esta arteria hay que tener mucho cuidado con la parte abdominal, parte pélvica, pero a veces tenemos que incidir nosotros como cirujanos vasculares, hay que tener mucho cuidado con esta arteria y no llevarnos, ¿no? Sino hay que ligarla. ¿Okay? Parte arterial, y ahora vemos un poco de parte venosa, ¿no? En la pared interna del tórax, me imagino que han escuchado el sistema de la vena ácidos, ¿no? Ahí hay ácidos mayor, ácidos menor, hemiácidos, ¿no? Ahora vamos a ver un poco. La vena ácidos mayor la vamos a encontrar en el lado derecho, ¿ok? Y se forma generalmente por la unión de la vena lumbar ascendente y subcostal derecha, ¿no? Esta es la vena ácidos, el número 1. Acá está, más abajo se origina, viene generalmente bien pegada a todo lo que es la columna y desemboca en la vena cava superior, ¿ya? Esto es importante cuando veamos un abordaje de la pared torácica interna en el lado derecho. En este ángulo, ¿no? Por ejemplo, el ángulo donde el callado del ácido desemboca en la vena cava superior, a esa altura encontramos el ilio pulmonar derecho, ¿ya? Y lo vemos, ¿eh? Claramente. Bueno, cuando no hay lesión inflamatoria, cuando la anatomía está bien conservada, vemos claramente cómo vemos al ácido mayor, a la cava, y ahí podemos hacer la disección del ilio pulmonar derecho si queremos hacer una cirugía resectiva pulmonar a ese nivel. ¿Ok? Entra el tórax, ya sabemos, también por el agujero aórtico, asciende al lado derecho de los cuerpos vertebrales, se dirige adelante y forma un callado, y luego desemboca en la vena cava superior, ¿no? Es la vena ácido mayor. Y recibe bastantes afluentes, o sea, toda la circulación venosa prácticamente desemboca en la vena ácido, en la mayor, ¿no? Recibe, hay ramas esofágicas, ramas mediastinales, ramas bronquiales, intercostales posteriores, ¿no? Todas estas venas que estamos viendo desembocan en el ácido mayor. Y también la hemiácidos, y la hemiácidos, que es la hemiácidos menor, y la hemiácidos accesoria, que vienen del lado izquierdo. Finalmente viene la hemiácidos, que es esta acá, o ácidos menor e inferior, y esta es la hemiácidos menor superior, que ambas desembocan en ácidos mayor. ¿Okay? Y estas vienen y drenan todo lo que es la circulación venosa del lado izquierdo. Acá está la vena cava superior, el sistema de la... Acá está la ácidos mayor con su callado, ¿no? Que desemboca acá, ¿no? Acá esta es la vena cava inferior, y todas las venitas que prácticamente desembocan en ácidos mayor.
acá está, la vena hemiácigos o ácigos menor inferior, esta de acá que les estaba diciendo, ¿no? Que generalmente igual se origina de las mismas venas del ácigo mayor, pero en el otro lado. O sea, la vena lumbar ascendente y su costal izquierda. ¿Okay? Básicamente asciende igualmente por el borde izquierdo de las vértebras, ¿no? Y desemboca más o menos al nivel de D8 en las ácigos mayor. ¿Okay? Igual drena esofágicas, mediastinales y intercostales generalmente posteriores. Bueno, no sé qué pasa. Y la hemiácigos accesoria o ácigos menor superior, ¿no? Ya viene la parte superior, ¿okay? Se forma por la unión de las venas intercostales posteriores izquierdas. Esta más o menos cruza a nivel de T7, ¿no? Y desemboca también en la vena ácigos mayor. Y bueno, generalmente drena bronquiales, porque acuérdense que está en la parte más superior, ¿no? Drena algunas bronquiales. Y esta de acá, todo este sistema de ácigos es una circulación venosa alterna al sistema de las cavas. Cuando tenemos, por ejemplo, una trombosis de vena cava, ¿no? Por cualquier motivo, ¿no? La circulación venosa va a comenzar a drenar por el sistema de las ácidos, ¿no? Y por eso que tienen algún paciente, o también que tengan pacientes que tengan trombosis, eso se ve mucho, por ejemplo, en pacientes renales, ¿no? Los pacientes renales que son, pues, que los cuales se les coloca catéteres, se les coloca, se les hace fístulas y se puede trombosar tanto la cava superior como la cava inferior, comienzan a hacer circulación colateral. No sé si han visto algún paciente, ¿no? Yo tenía una paciente hace poquito, paciente renal, que tenía tapada toda esta es la vena innominada, ¿ya? Esta de acá, tapado todo esto y la yugular. Entonces tú notabas una circulación colateral pues terrible, ¿no? Externamente, internamente también, ¿no? Porque este es un sistema, se podría decir, alterno de drenaje venoso de toda la parte, tanto abdominal como torácica, ¿no? Como dice acá, es una alternativa entre el sistema vena cava inferior y vena cava superior, e igualmente también entre los sistemas venosos porta y de la cava superior. Acuérdense eso, ¿no? O sea, las venas siempre, hay múltiples venas, múltiples caminos venosos, ¿no? Si una vena se trombosa, ¿no? O si hay un trauma, yo he ligado hasta la yugular interna, ¿no? Alguna vez, porque sé que va a haber circulación colateral, ¿no? Yugular externo y yugular anterior, pues también con toda tranquilidad, ¿no? Porque va a haber siempre una circulación alterna, ¿no? Entonces, eso es lo bueno que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Acá está, por ejemplo, la vena cava inferior, ¿no? Con sus afluentes, y acá el sistema de los ácidos, ¿no? El ácido mayor, ¿cómo se formó? Subcostal derecha y lumbar ascendente. Ácido mayor. Y la hemiácigos o ácidos menor inferior, de la subcostal izquierda y la subcostal izquierda. Y forma la hemiácigos, ¿no? Y miren todas las ramas que reciben, ¿no? Circulación venosa bastante rica, ¿no? Bastante vascularizada en la parte venosa. Y acá la vena cava superior, el tronco brachiocefálico derecho, el tronco brachiocefálico izquierdo o vena innominada, ¿ya? Esta vena es muy importante cuando hacemos, por ejemplo, un abordaje anterior para llegar al corazón, al pericardio, ¿no? Aprovechando este esquema, cuando es una vena que es una tremenda vena, tenemos que tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, hacemos cirugías a nivel de mediastino superior, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, resección de timomas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esta venita, hay que disecarla bonito para no lesionarla. Cuando abrimos, por ejemplo, el esternón, hacemos una esternotomía y luego abrimos pericardio, el límite superior para abrir el pericardio es la vena innominada o brachocefálica, ¿ya? Entonces, si no tenemos el conocimiento, no la conocemos, como está con la grasa y todo, la abrimos y volarnos una vena a ese nivel es bastante, el paciente se puede morir, ¿no? Porque lo malo de las venas es que su pared es muy, o sea, como ya sabemos la estructura histológica, ¿no? De la diferenciación de arteria y vena. La vena tiene poca capa muscular, entonces su pared es muy delgada, ¿no? Entonces se abre y se corre. Y se te corre la vena, se te corre, ya no la agarras nunca, el paciente se desangra y se muere. Ha habido accidentes, ¿no? O sea que, que constaba obviamente después adherido, es más difícil, porque hay que tener mucho cuidado. Ha habido accidentes de que te vuelas la vena innominada, chao paciente, ¿no? Porque por más que lo quieras reparar y todo, se te puede correr, el paciente se desangra, en un minuto se le puede ir toda la volemia, el paciente se muere. Tenemos siempre mucho cuidado con los reparos, sobre todo vasculares, ¿no? Vena cava superior, que hemos visto, acá desemboca, ¿no? El ácido mayor con todos sus afluentes, acá está el callado del ácido,
La hemiósigos accesoria o ácigos menor superior desemboca acá, nivel de T7, y la hemiósigos o ácigos menor inferior igualmente desemboca en ácigos mayores, ¿no? Bueno, es básicamente igual, lo mismo. Creo que se repitió. Ya, ok. Entonces, más o menos, ya hemos visto un poco de anatomía vascular interna, tanto arterial como venosa, de la parte torácica. Y ahora pasamos a ver lo que es la anatomía quirúrgica pulmonar, que es lo que más vamos a ver, ¿no?, como cirujanos de tórax y parte torácica. Entonces, el cirujano, como les explicaba la vez pasada, tiene que tener mucho conocimiento de la anatomía, ¿no? O sea, el conocimiento de la anatomía, de la ubicación correcta de estructuras vasculares, sobre todo de estructuras nerviosas, de estructuras, en este caso bronquio, ¿no? Es importante para poder hacer una cirugía pulmonar, para poder diferenciar lo que es normal de lo patológico, las diferentes variantes anatómicas, porque hay variantes anatómicas, ¿no? O sea, no todos, así como somos diferentes por fuera, también somos diferentes por dentro, ¿no? Entonces, pero generalmente hay un estándar, ¿no? O sea, no es que pues cada quien es diferente en todo, ¿no? Hay cosas estándar y de ahí hay ciertas diferencias que uno tiene que conocerlas para poder obviamente hacer una cirugía adecuada. La labor del cirujano no comienza cuando hace la incisión. El cirujano generalmente, bueno, en mi caso y casi todos mis colegas, tenemos que pensar la cirugía desde antes. O sea, cuando tú tienes un caso quirúrgico, tienes que, obviamente para eso tienes pues imágenes, tienes una tomografía, una radiografía, tienes una tomografía contrastada, tienes el examen de imagen que necesites para poder planificar tu cirugía, ¿no? O sea, ¿qué cosa? ¿Cómo vas a abordar esta? Justamente ayer he visto, en mi consultorio, he visto una paciente con una tremenda lesión quística, ¿no?, a nivel de mediastino, está entre mediastino medio y mediastino posterior. Una zona muy, muy difícil de abordar. Porque si vas por adelante, tienes ahí el callado de la aorta, ¿ya? Si vas por toracotomía derecha, ¿ya?, tienes el hilo pulmonar, tienes el esófago, ¿no? Si vas por toracotomía izquierda, tienes también la aorta, ¿no? O sea, va a ser una cirugía muy complicada y hay que evaluar bien para ver cuál va a ser el mejor abordaje, ¿no? Por eso, el cirujano tiene que planificar su cirugía antes para ver desde el abordaje, desde dónde vas a entrar, ¿no?, con qué te vas a topar, ¿no?, qué tienes que disecar, y obviamente pues tienes que tener el abordaje que te cause menos posibilidad de complicaciones. ¿Bien? Por eso es importante. Voy a tener siempre conocimiento pleno de toda la ubicación correcta de cada estructura que vas a ir encontrando. Entonces, los pulmones, ya saben que se sitúan dentro de la cavidad pleural, derecha e izquierda, ¿no? Los pulmones están recubiertos por una serosa, que es la pleura. La pleura tiene dos hojas, ¿no?, pleura parietal y pleura visceral. Entre ambas hay un espacio que es virtual, o sea que ese espacio, sabes que existe, pero normalmente no se diferencia, están pegadas. Yo siempre les hago la analogía, es como juntar dos vidrios, ¿no? Dos vidrios, juntarlos, esas son las dos pleuras. Si tú a los dos vidrios los comienzas a rozar, te va a causar pues una fricción tremenda, ¿no? ¿Qué le pones para que friccione? Líquido. Le pones agua, ¿no? Líquido. Entonces, hay un líquido pleural, ¿no?, es normal que exista. Se dice que más o menos hasta aproximadamente de 30 a 50 centímetros en un momento, porque el líquido pleural no es un líquido estático, como todos los líquidos que tenemos en el cuerpo, ¿no? Se recambia, se produce y se reabsorbe, ¿no? Entonces, eso te mantiene la funcionalidad, porque las pleuras, por ejemplo, para la respiración, el movimiento de ambas pleuras es importante. Y no sentimos dolor cuando respiramos. ¿Por qué? Porque el líquido hace que reduce tanto la fricción que prácticamente, pues, porque acuérdense que la pleura parietal tiene bastantes terminaciones nerviosas, es lo que duele, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, cuando coloca un drenaje pleural, tienes que poner bastante anestesia en la piel, que tiene bastantes terminaciones nerviosas, y en la pleura parietal, porque es las zonas que más duelen. Entonces, ahí, anestesiando esa zona, el paciente va a tener mucho menos dolor, obviamente, al momento de realizar el procedimiento en este caso, ¿no? Entonces, la pleura visceral, pleura parietal están pegadas. Cuando entramos a una cirugía, ¿ya?, las chicas cuando entramos al pulmón, abrimos, apenas abrimos la pleura, el aire del medio ambiente va a ingresar en la cavidad pleural. Se va a hacer un neumotórax, se podría decir, ¿no? Y ahí se van a separar, porque el aire va a separar ambas.
Y tú ves, ¿no? Ves la pleura parietal que recubre toda la pared torácica y la pleura visceral que está encima del pulmón, ¿no? O sea, el pulmón tiene su parénquima y la pleura visceral la va a cubrir, ¿no? Y es como un minifan, ¿no? Es como un cuaderno que ustedes tienen y lo forran como minifan, esa es la pleura visceral, ¿no? Y cuando está con la pleura visceral, el pulmón bonito, todo va bien, todo excelente. Cuando esa pleura visceral se separa, ahí sí vienen el sangrados y las fugas aéreas. Eso pasa mucho, por ejemplo, en cirugías vamos a ver también una clase más adelante, de derrames pleurales complicados, ¿no? Empiemas pleurales, donde se hace una paquipleura, que se pega toda la pleura al pulmón, y tenemos que hacer una decorticación, ¿no? Al hacer decorticación es sacar toda esa suela que está ahí, pero con mucho cuidado de no despegar la pleura visceral, porque despegas la pleura visceral y el pulmón te va a sangrar y sobre todo que te va a producir fuga aérea, ¿no? Entonces después cuando el paciente salga va a fugar, y cuando es muy amplia, eso te puede llevar a una complicación muy importante, incluso hasta que tienes que resecar parte del pulmón o todo el pulmón, dependiendo de la extensión, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, siempre respetar, ¿no? Cuando el paciente o lo operamos por primera vez, vamos a ver esto muy claramente, ¿no? La pleura parietal, pleura visceral, que se van a separar. Acá, bueno, lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, contiene el líquido 20 hasta 50, se podría considerar que es normal, ¿no? A partir de 50 para adelante ya lo puedes considerar como un derrame pleural, ¿no? Y porque se rompe el equilibrio, ya les he dicho, se produce líquido y se reabsorbe, se produce y se reabsorbe. Cuando aumenta la producción o disminuye la reabsorción, ahí ya comienza a acumularse mucho más líquido y ocurre ya los derrames pleurales, que lo vamos a ver posteriormente en otra clase. La pleura parietal, como les dije, está ricamente inervada, por eso es que es la que duele, ¿ya? Y la pleura visceral más bien no tiene fibras para el dolor, no duele la pleura visceral. Bueno, eso ya lo habíamos visto más o menos para ver una topografía, ¿no? Ya hemos visto que la pleura es el reborde azul, ¿no? Y el pulmón, ¿no? Que está en la parte interna, ¿no? Sabemos que los procesos pleurales son mucho más amplios que el pulmón mismo, ¿no? Y que sobre todo hacia la parte posterior, ¿no? Que eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Eso, bueno, ya también lo hemos visto. Acá lo que les decía, los dos pulmones recubiertos por la pleura visceral y están unidos, ¿no? a las zonas mediastínicas, ¿no? Hacia la tráquea, el corazón, a través del hilio pulmonar. Y el pulmón posee estas superficies que estamos viendo acá. Posee un vértice, que es la parte superior, ¿no? Vértice o ápice o ápex, ¿no? Generalmente la parte superior, ¿no? Que generalmente se va hasta la parte inferior del cuello, ¿no? Más o menos hasta por encima de las clavículas. Por eso cuando, por ejemplo, no sé si han visto colocación de un catéter venoso central, ¿han visto alguna vez? ¿Ya? Generalmente, bueno, los clínicos, o sea, los intensivistas, los anestesiólogos, colocan encima de la clavícula, ¿ya? ¿Por qué? Porque colocando abajo de la clavícula puedes provocar un neumotórax, porque puedes llegar a punzar la cavidad pleural. Nosotros los cirujanos generalmente ponemos infraclavicular. Y si colocamos un neumotórax, no digo, bueno, lo vamos a colocar, pues le colocamos un tubo de drenaje y lo resolvemos, ¿no? Entonces, hay que tener esto, ¿no? En cuenta, que la pleura se extiende hacia esa zona. Por eso cuando lo colocamos, siempre hay que irnos muy pegado hacia la zona ósea y no meternos, ¿no? Si te metes, tranquilamente puedes provocar una punción de la pleura y provocar un neumotórax. En este caso, pues sería iatrogénico, ¿no? Por un procedimiento. El hilio pulmonar son las zonas mediales, ¿no? Que conectan, ya les dije la vez pasada, corazón y pulmón están íntimamente relacionados, salen estructuras, entran estructuras. Entonces, los hilios pulmonares son las zonas de conexión, ¿no? De estructuras vasculares entre pulmones y corazón. La cara costal, que son toda la superficie del pulmón que está pegada a la costilla, ¿no? Hay una cara anterior, una cara lateral, cara posterior, que está en contacto con la pared interna del tórax. Y la cara diafragmática, que es la parte inferior, ¿no? Acuérdense que el pulmón, es como, este es el diafragma, y el pulmón está sobre el diafragma, ¿no? Ahorita vamos a ver un esquema. Y lo que ya hemos visto, lo que les pregunté en el examen, y bueno, creo que sí lo conocen, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y 2 cisuras. Una cisura mayor, ¿ya? Vamos a hacer un esquema para que lo puedan entender mejor, ¿no? Una cisura mayor u oblicua y una cisura menor u horizontal. Y el pulmón izquierdo solamente tiene 2 lóbulos y una cisura, que es oblicua. Acá vemos. Tenemos acá, este es el lóbulo superior, este pulmón derecho, lóbulo superior. Miren la cisura mayor u oblicua, que es esta de acá,
Generalmente en la parte posterior va a separar el lóbulo inferior del lóbulo superior, ¿ok? Y en la parte anterior, el lóbulo inferior del lóbulo medio. Y la cisura horizontal, ¿no? O menor, divide el lóbulo superior del lóbulo medio. Generalmente, esta cisura es la que siempre, o sea, bueno, en la mayoría de casos vamos a encontrar bien diferenciada. Esta cisura es la más complicada. Por eso cuando hacemos una lobectomía superior o una lobectomía media, el 90% de pacientes no tienen una cisura completa, ¿no? Entonces, el cirujano tiene que cisurar, ¿no? Y para cisurarla hay que tener ciertos reparos anatómicos para obviamente respetar lo que es la división de ambos lóbulos y no obviamente ocasionar pues secciones pulmonares que no queremos, ¿ya? Entonces, esta cisura, sí, y sobre todo cuando hay un proceso inflamatorio, es difícil, no le encontramos la cisura, ¿no? Pero bueno, como la disección, el trabajo y todo, hay que hacerlo, ¿no? Entonces hay que tener este conocimiento. Acá va el diafragma, ¿no? Por eso siempre es como una cúpula, ¿no? En la parte inferior. El pulmón izquierdo, que ya hemos visto, tiene dos cisuras, perdón, dos lóbulos, superior e inferior, y una cisura oblicua, ¿no? Y tiene en este caso esta escotadura, que es la escotadura cardíaca. Cuando hace que el corazón siempre está más pegado hacia el lado izquierdo, ¿ok? Y acá, bueno, ahorita vamos a ver la segmentación, ¿no? Básicamente igual cómo se proyecta, ¿no? Más o menos con la parrilla costal. Por eso les decía, miren acá, bueno, creo que no sé muy bien, pero esta es la quinta costilla. Entonces, este es el quinto espacio intercostal. Por eso, acuérdense, graben en su mente, toracotomía estándar es a nivel de quinto espacio intercostal. Abrimos acá y prácticamente caemos al medio del pulmón, que caemos en la cisura mayor en ambos pulmones, ¿no? Entonces, al abordar prácticamente el medio, podemos hacer una cirugía arriba, abajo, atrás, o sea, tenemos un abordaje y una visión completa de toda la cavidad pleural con el pulmón obviamente que está dentro. ¿Ok? Acá lo que les decía, ¿no? Es frecuente que las cisuras sean incompletas, ¿no? Sobre todo entre los lóbulos medio y superior, ¿no? Eso es donde hay mucho más. Generalmente el lóbulo, en el pulmón derecho, la cisura mayor, esa sí la encontramos más separadita, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando queremos hacer una resección pulmonar, una lobectomía, una segmentectomía, tenemos que ir a las estructuras vasculares que generalmente vamos a encontrar a nivel de las cisuras, ¿ok? A veces hay cisuras accesorias que dan lóbulos accesorios. A veces he visto pacientes que tienen ya prácticamente el segmento solito con otros lóbulos. No es muy frecuente, pero sí podemos encontrar. Y las cisuras, como les estaba mencionando, constituyen una vía de acceso a los vasos y bronquios, ¿no? Durante las resecciones quirúrgicas, ¿no? O sea, segmentectomías o lobectomías o también neumonectomías, ¿no? Y lo que también les mencioné, ¿no? Cuando hay mucho proceso inflamatorio, eso se ve, por ejemplo, bastante en pacientes con secuelas de tuberculosis, ¿no? Lo más complicado para operar es secuela de tuberculosis, porque te genera una reacción inflamatoria tan grande que todo el pulmón está pegado. Y no solamente en la parte a las costillas, sino también en la parte mediastinal, en la parte iliar. A veces se producen accidentes porque te produce pues toda una reacción inflamatoria. Me ha pasado, ¿no? Que puedes lesionar una arteria, una vena, ¿no? Es complicado. Pues hay que ir con mucho cuidado, disecar bonito, disecado todo para no ocasionar pues lesiones de arterias que no quieres, ¿no? Entonces eso siempre hay que tener en cuenta. Y durante el acto quirúrgico se hace lo que les decía hace un rato, la cisurización. O sea, el cirujano tiene que cisurar, sobre todo cuando la cisura es incompleta. ¿Ok? Acá más o menos un esquema. Hay esquemas más bonitos, no se preocupen. Acá está la tráquea, los bronquios. Bueno, a propósito de esto. La segmentación broncopulmonar se da en función a qué? En función a la arteria, a la vena o a los bronquios. A los bronquios, ¿no? Porque es lo generalmente que está más constante. A las venas jamás, porque la vena es lo que tiene más variantes. Las arterias más o menos se relacionan con los bronquios, ¿no? Pero toda la segmentación broncopulmonar siempre está por los bronquios. Si vemos acá, esta es la tráquea, la carina, acá vemos el bronquio lobar superior, que va a dar, ahorita vamos a ver, los bronquios segmentarios hacia cada uno de los segmentos del lóbulo superior, el lóbulo medio, el lóbulo inferior. ¿Ya? Acá vamos a ver temas más claros. Y acá está, ¿no? La segmentación broncopulmonar, lo que habíamos visto en el examen. Pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio, inferior, y tiene 10 segmentos. El segmento 1 es el apical, el segmento 2 el posterior y el segmento 3 el anterior.
El lóbulo medio tiene 2 segmentos, el lateral que es el 4, el medial que es el 5, y el lóbulo inferior tiene 5 segmentos. El 6, ¿ya? Mucho cuando hablamos entre cirujanos torácicos, el 6, ¿no? Entonces nos referimos justamente a este segmento 6, que es el superior del inferior. Entonces vamos a ver un esquema, es como una pirámide más pequeña, que es el lóbulo inferior, y el 6 es el que está arriba. El 7 es el basal medial, el 8 el basal anterior, el 9 el basal lateral y el 10 el basal posterior. ¿Ya? Ahorita les vamos a enseñar hasta una mnemotecnia para que puedan identificar todos. Pues tienen que aprender sobre memoria. ¿Ya? Porque el cirujano, esto te lo tienes que saber de memoria cuando haces una cirugía pulmonar. Y el pulmón izquierdo, como me dijeron la vez pasada, tiene 8 segmentos porque se fusionan 2. ¿No? Se fusiona el lóbulo superior, que tiene 4 segmentos teórica. El ápico posterior, o sea, acá el 1 y el 2 se fusionaron y formaron el ápico posterior y el 3 el anterior. Acá no hay lóbulo medio. ¿Qué cosa hay? La língula, ¿no? Que es el equivalente al lóbulo medio. Está el superior de la língula, que es el 4, y el inferior de la língula, que es el 5. ¿Okay? Y el lóbulo inferior, el 6 se sigue manteniendo, el superior y el inferior, y acá se unen el 7 y el 8, que dan el anteromedial basal, el 9 que queda como 9 lateral, y el 10 el posterior. Basal posterior. ¿Okay? Acá vemos desde diferentes vistas, ¿no? La segmentación, porque cambia, obviamente, de acuerdo a dónde lo veas, ¿no? Esta es una vista anterior, una vista posterior, una vista lateral derecha, una vista lateral izquierda, ¿no? Y esta es una vista medial, o sea, como que si tú fueras el corazón y estás viendo el pulmón acá, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros es esta vista, la vista lateral, porque nosotros cuando entramos a operar vemos esto, ¿no? Por eso, en el pulmón derecho vamos a encontrar que esta es la distribución del lóbulo superior. El lóbulo medio está hacia adelante, es decir, es anterior y inferior, y el lóbulo inferior es posterior e inferior, ¿no? Como vemos acá, llegamos a esto. Anterior no vamos a ver, es algo que abordemos por la parte anterior, que hacemos un clamshell y veamos, ¿no? Que ya no lo hacemos mucho. Esta es la visión en la cual la vamos a ver. Esto, como yo se los voy a pasar, que ya les he dicho, para que puedan ver, o sea, cómo es la distribución, ¿no? Vemos acá en la vista anterior, ¿no? Se ve bien todo el ápice, que es el segmento, el 1, el apical. El posterior lo vamos a ver a las justas, ¿no? Porque está para atrás justamente, y vamos a ver bien el anterior, el 3. Este es el lóbulo medio, acuérdense que el lóbulo medio está hacia adelante. Por eso el lóbulo medio lo vamos a ver bien, ¿no? Y vemos acá, este es el lateral. Acuérdense, este es pared torácica y este es medio. Todo lo que es hacia afuera es lateral, y todo lo que está en medio es medial, ¿no? Entonces, el lateral, que es el 4, y el medial, que es el 5. Y solamente vamos a ver el 8, que es el anterior basal, ¿no? Porque todo lo demás está hacia atrás, ¿no? A diferencia de la vista posterior, ¿no? En la vista posterior, en el pulmón derecho, vamos a ver el apical, porque es la punta de la pirámide que está ahí, todo el segmento posterior, y no vamos a verlo en el anterior, porque está para adelante, ¿no? Ese es el posterior. El 6, que es el superior del inferior, generalmente está hacia atrás, por eso lo vemos claramente, y vamos a ver el 8, 9, 10, el 7 no lo vamos a ver, porque está, ¿hacia dónde está el 7? Hacia el medio. Mira, acuérdense, yo siempre les digo, ya, yo soy el pulmón, para ver el lóbulo inferior, sobre todo para los basales. Mi cabeza es el segmento 6, ¿ya? Acá está el corazón y acá está la pared. 7, 8, 9, 10. Medial basal, anterior basal, lateral basal, posterior basal. ¿Ya? Para que se acuerden. O sea, yo soy el lóbulo inferior, mi cabeza es el 6. Corazón y pared torácica. 7, 8, 9, 10. Medial basal, porque todos son en la base, ¿no? Medial basal, anterior basal, lateral basal y posterior basal. ¿Ya? Con eso ya creo que no se van a olvidar. Entonces, eso más o menos para que tengan como uno lo ve, ¿no? La vista lateral ya hemos visto, ¿no? Acá vemos el lóbulo superior, acá sí lo vemos todo, ¿no? Vemos el apical, el 1, el posterior, el anterior, la cisura mayor, la cisura menor, el 4 que es el lateral, el medio, y el 5 que es el más medial, el 6 que es el segmento 6, el superior y el inferior, vemos 8, 8, 9, 10, ¿no? Porque está al lado lateral, ¿okay? Y en el lado izquierdo igual, ¿ya? Y esta es una vista, como les decía, una vista medial, como si yo fuera como estamos viendo del corazón hacia acá. Esto acá es el ilio, ¿no? Que está arteria, vena, bronquio. Y por eso acá recién vemos al 7, ¿no? Que es el medial basal, que está hacia la zona iliar.
¿no? Acá está el 7 acá, y acá vemos el 7 y 8 que están unidos. ¿Ok? Entonces, acá con su nomenclatura, que tienen que, hay que aprenderse los números y hay que aprenderse también los nombres. ¿No? Es fácil. Acá igual, acá mira, tiene un montón de gráficos, más bonitos, más feos, algunos, ¿no? Donde se indica cada la segmentación broncopulmonar, ¿ya? Eso, como le digo, se los voy a pasar. Acá, ¿no? Este es el hilio pulmonar, ¿no? Y el hilio también hay diferencia entre el hilo derecho e hilo izquierdo, ¿no? Cuando uno quiere abordar, ya lo vamos a ver más adelante, si queremos, está acá, por ejemplo, estas son las venas pulmonares, la arteria, y este es el bronquio. ¿Por qué rojo la vena pulmonar? Porque sale del corazón. Sangre oxigenada. Sangre oxigenada. Porque acuérdense que, ¿no?, siempre en el esquema los vasos arteriales van con rojo y los vasos venosos van con azul, ¿no? En toda la circulación sistémica. Pero la circulación pulmonar es al revés, ¿no? Porque las venas pulmonares llegan sangre oxigenada, pero van de los pulmones hacia el corazón, o sea, entra. Y la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada, ¿no? Por eso se pinta de azul. Y este es el bronquio, ¿no? Cuando hacemos una reacción pulmonar, una lobectomía, por ejemplo, ¿no? Generalmente el orden de disección es arteria, vena, bronquio. Lo estándar, ¿no? A veces hay variaciones de acuerdo a cómo se te presente, ¿no? Porque si hay mucha reacción inflamatoria y abordas primero la vena, pues disecas la vena. En cáncer, por ejemplo, cuando ves un cáncer, dice que primero hay que ligar la vena, ¿no? Antes de la arteria, ¿no? Para quitar, obviamente, para que las células malignas no vayan a la circulación, ¿no? Ligas primero la vena. Eso es lo que se menciona, pero a veces se te presenta de una forma que, pues, puedes cambiar, ¿no? Yo a veces, hasta muy pocas veces, pero lo último sí es el bronquio, siempre. Porque al final, cuando tú terminas de ligar estructuras arteriales, venosas, prácticamente el lóbulo queda colgando del bronquio, ¿no? Y en el bronquio, lo han visto, ¿no? Colocamos pues ya nuestra sutura mecánica o manual, dependiendo de lo que tengamos, ¿no? Y prácticamente hacemos la última, ahí sacamos toda la pieza operatoria, ¿ya? O sea, arteria, vena, bronquio, acuérdense, en el pulmón derecho, ¿no? Es la localización. Más o menos a esta altura, lo que le decía, está la vena cava y la ácidos, ¿no? La ácidos viene acá y la vena cava. Y acá está el hilio pulmonar. Podemos disecar la arteria pulmonar con sus ramas, ¿no? La vena pulmonar superior, la vena pulmonar inferior y el bronquio que está en la parte más posterior, ¿ya? Y en el inferior, en el pulmón izquierdo, acá encontramos más superior la arteria. O sea, la arteria no está delante del bronquio, sino está arriba del bronquio, ¿ok? Y acá está la vena pulmonar, ¿no?, superior, y la vena pulmonar inferior, ¿ok? Bueno, ahorita lo vamos a ver también con esquemas un poquito más claros, ¿ok? Acá, para poder ver igual la segmentación broncopulmonar, acá es la proyección tomográfica, ¿ya? Esto ya más de especialidad, chicos. O sea, esto no voy a decir que se aprendan, porque eso es un poquito más complicado, hay que ver estas tomografías, pero también, de acuerdo a la zona que vemos, podemos diferenciar en qué segmento está, ¿no? Si han visto, por ejemplo, tenemos un quiste o un tumor en el segmento 3, ¿no? O sea, ¿qué segmento es? El segmento anterior, ¿no? Entonces, en el segmento 3 es derecho, ¿no? Entonces, pues sabemos que en una tomografía muy superior no lo vamos a ver, ¿no? Vamos a verlo un poquito más abajo, ¿no? Entonces, básicamente es para que nos orienta, porque cuando hacemos una descripción de una lesión, hay que describir la lesión cómo es, ¿no? Qué bordes tiene, si es irregular, si es redonda, si es heterogénea, homogénea, y dónde está localizada, ¿no? Claro, no vamos a decir en el pulmón derecho, claro, pero dónde, en qué parte, ¿no? Por lo menos saber en qué lóbulo, ¿no? Y se puede determinar en qué segmento. Bien, el radiólogo nos informa así, nosotros también como cirujanos lo vemos así. Como digo, es algo ya mucho más de especialidad, no pretendo que lo aprendan esto, pero que sepan más o menos a qué altura podemos tener una diferenciación de los segmentos, ¿ya? Pero igual se los traigo acá, vista posterior, ya lo hemos visto. Y acá es algo importante, ¿no? Cada segmento tiene su propio bronquio, ya les he dicho, porque la segmentación broncopulmonar está en función de los bronquios, ¿no? Y justamente la unidad quirúrgica es el segmento pulmonar. Generalmente lo que está con amarillo es lo que es más importante, ¿no? Quiero que se lo aprenda, ¿no? Así como hay una unidad anatómica, hay una unidad funcional del pulmón, la unidad quirúrgica es el segmento pulmonar, ¿no? Es lo mínimo que podemos resecar, ¿ok?
Entonces, y está en función de los bronquios que corresponden obviamente a cada segmento. Ya he dicho que las venas pulmonares, lo que le dije al inicio, no siguen esta disposición, son intersegmentarias, vienen de un lado y de otro lado, ¿no? Y al final generalmente desembocan en ambas venas pulmonares, ¿no? Tanto superior como inferior, ¿no? Hay algunas, ahorita vamos a ver más adelante cuando veamos parte venosa, pero ya saben, segmentación broncopulmonar dada por los bronquios. Acá, bueno, vemos igual, ¿no? Que vemos el pulmón derecho con su lóbulo superior, el 1, el 2, el 3, el lóbulo medio, 4, el 5, lateral, el medial, y el lóbulo inferior, el 6, lo que les decía, el 7, que está al medio, el 8, el anterior, el 9, el lateral, y el 10, el posterior. Y sus bronquios respectivos, ¿no? ¿Ven? Los bronquios. Este, por ejemplo, es el bronquio lobar inferior, que tiene su rama para el segmento 6, y luego tiene sus ramas para los segmentos basales. Igualmente en el lóbulo superior, ¿no? con cada rama segmentaria, e igualmente acá en el lóbulo medio, ¿no? Va para el 4 y va para el 5. ¿Okay? Es importante, ¿no? Al hacer una segmentectomía tenemos que respetar obviamente los bronquios que están yendo pues, a cada segmento y no ligar, no disecar otro segmento que no queremos sacar, ¿no? Porque si pasa eso, vamos a tener que repararlo, que es muy difícil por complicación, o terminar de sacar algo que no queremos sacar, o que no estábamos pensados a sacar. ¿Ok? Muy bien, entonces acá hablamos un poquito de la tráquea, de bronquios. La tráquea, ya saben que es un tubo cartilaginoso, que tejido también laxo en la parte posterior, más o menos mide unos 10 a 12 centímetros, ¿no? El diámetro va desde 1.5 hasta 2.2 centímetros, de acuerdo obviamente a la contextura de la persona, ¿no? O sea, hay diferencias siempre, por eso nunca hay un valor estándar, ¿no? de las estructuras, ¿no? Porque obviamente pues en función de nuestra talla, nuestro peso, las estructuras van a ser un poco más grandes, más delgadas, más gruesas, ¿no? Pero más o menos el promedio, ¿no? Un promedio de 2 centímetros de diámetro, ¿ya? Y contiene más o menos un promedio de 18 a 22 cartílagos y alinos en forma de U, que vamos a ver ahorita por qué es en forma de U. En ese nivel de cricoides continúa hasta la bifurcación, que es a nivel de D4, donde ocurre la división, que es a nivel de la carina. Y la carina se divide en bronquio tronco o bronquio principal derecho y bronquio tronco o bronquio principal izquierdo. Acá está el espolón que trae cada carina. En el cuello, más o menos, la tiroides, acuérdense que descansa sobre la tráquea, ¿no? O sea, cuando hacemos nosotros no vemos mucho esto, lo vemos más los cirujanos de cabeza y cuello, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado si queremos abordar la tráquea por la parte anterior superior, de no llevarnos la tiroides, ¿no? O sea, se puede disecar, ¿no? La podemos dividir, ¿no? Y hay que saber que está más o menos a la altura del segundo cartílago traqueal o anillo, ¿no? Y los lóbulos tiroideos que se encuentran en la parte lateral de la tráquea, ¿no? Y comparten irrigación de la arteria tiroidea inferior, también tienen mucho cuidado con las estructuras vasculares. Los nervios laringeos recurrentes, ¿qué cosa hacen los nervios laringeos recurrentes? Fonación. Van a inervar las cuerdas vocales. Si lesionamos esto, a la persona la condenamos pues a la disfonía, ¿no? A que la voz la pierde, ¿no? Entonces hay que tener siempre mucho en el momento de reparar, porque no se ven, o sea, no es que el nervio esté ahí, ¿no? O sea, tienes que saber que está por ahí para evitar lesionar, ¿no? El anillo recurrente derecho se halla en el surco entre la tráquea y el esófago, y el izquierdo generalmente va más hasta acá, da vuelta a la aorta y luego regresa, como se llama recurrente, ¿no? Porque regresa, ¿no? Y llega a inervar lo que es parte de cricoides y tiroides. Esto es lo que les decía, ¿no? Este es un corte transversal de la tráquea, ¿ya? Tiene una parte cartilaginosa y tiene una parte muscular, que es la parte posterior, ¿no? Y si ustedes se tocan la tráquea, que es durita, ¿no? Es los cartílagos, pero por la parte posterior, el durita es esto, ¿no? Entonces mide más o menos unos 2 centímetros de diámetro, ¿no? Y el diámetro anterior posterior aproximadamente de 14, 15 milímetros, o sea, centímetro y medio, ¿no? Que es lo normal. Esto, por ejemplo, aprovechando que estamos en este esquema, en el tiempo del COVID, ya cuando ustedes, me imagino, estarían iniciando o no, todavía están en el colegio. Están iniciando, ¿no? ¿Ustedes han llevado clases virtuales? Sí, el primer Al año. inicio, el primero dormir, todas esas cosas. O sea, no llegaban con cadáveres. Claro, no sabía si. ¿Sí? Solo generales. carreras y todo Generales eso, hemos llevado. Bueno, en el tiempo del COVID, ¿ya? Hubo bastante, pues, saben que hubo bastantes pacientes que se complicaron, se intubaron, intubación prolongada,
hubo un montón de casos de estenosis traqueales, bastantes, ¿ya? Incluso nosotros no operábamos, yo no hacía cirugía traqueal, ¿no? Acá todo lo referíamos porque caía pues uno al año, creo, de patología traqueal antes del COVID. Después del COVID, pucha, estenosis traqueales a pastos. Y tuvimos que capacitarnos, ¿no? Junto con los cirujanos de cabeza y cuello, hicimos una unidad, ¿no? De todo lo que es la resolución de patología traqueal estenótica, ¿no? Entonces, veíamos casos pues, de pacientes con estenosis traqueal moderada, severa, ¿no? Y generalmente de medir 2 centímetros medía 2 milímetros la tráquea, ¿no? O sea, la justa, ¿no? El paciente, un moco, se moría, ¿no? Porque era la verdad, el paciente con tremendo estridor, ¿no? Entonces hemos tenido que resolver estos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si alguno ha tenido a lo mejor un familiar, alguien, ¿no? Con esta patología, hemos tenido que resolver muchos de estos casos, ¿no? Entonces, lo que hacíamos es resecar, ¿no? La parte estenótica y prácticamente volverla a anastomosar, ¿no? Y respetando esto, ¿no? Hay que hacer una sutura, acá se hace una sutura continua en la parte posterior y en esta parte de acá se hace una sutura a puntos separados, ¿no? En toda la parte cartilaginosa. Muchas veces dejábamos un tutor, ¿no? El tubo de traqueostomía o un tubo de Montgomery que usábamos mucho para que no se vuelva a cerrar, ¿no? Porque lo que pasaba era que a veces se volvía a cerrar, ¿no? Entonces, hemos operado más de 30 pacientes en el año 2021, me acuerdo, porque el COVID fue 2020 y las secuelas comenzaron a verse a partir del año 2021. Y veían pacientes, hemos operado, ahí me contagié de COVID también, estuve mal, me imagino por operar a estos pacientes, pero operamos mucho de estos casos, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya no hay tanto, ¿no? Y la mayoría de pacientes felizmente ya no han tenido restenosis, ¿no? O sea, ya han ido relativamente bien. ¿Ok? Entonces la tráquea, acá con 11-12 centímetros, la parte anterior, como si abriéramos la tráquea, y acá está la muscular o membranosa que está en la parte posterior. La carina, ¿no? Y con su división obviamente para bronquio tronco derecho y bronquio tronco izquierdo. Igual, bueno, es lo mismo. Acá lo que les decía hace un rato, hay que tener mucho cuidado con la vena innominada, ¿ya? Nosotros cuando entramos acá incluso, y también está el tronco brachiocefálico. Cuando hacíamos la cirugía de tráquea, ¿no? O sea, íbamos a disecar, teníamos que disecar bien hasta abajo, ¿no? Y sentíamos ahí la arteria y la vena. Hay que tener mucho cuidado, porque si no sabes, con el cautero te lo llevas, sangra y ahí sí se muere el paciente. Una paciente desafortunadamente nos pasó eso, ¿no? Una señora que creo que fue una de las primeras y tuvo una estenosis traqueal más fístula traqueosofágica. O sea, tuvimos que operar, le hicimos la traqueoplastía, le hicimos el cierre de la fístula se abrió, porque en ese tiempo todavía no sabíamos muy bien cómo cerrarla, o sea, el esófago no lo puedes cerrar con puntos primarios, tienes que ponerle parche, ¿no? Porque se te vuelve a abrir, ¿no? Por los jugos, por la saliva, ¿no? La saliva te lo va a digerir, tienes que ponerle parche, es todo un tema. Entonces, como no sabíamos muy bien en esa época, comenzamos a hacer y se complicó, después ya hicimos casos ya mucho mejores. Entonces, esta señora, creo que en la tercera cirugía fue que estaba tan pegado, ¿no? Entramos igual por abordaje cervical, tan pegado que se lesionó la arteria brachiocefálica. Y se murió, por o sea, falleció. Lo tuvimos que abrir, en ese momento tuve que pedir sierra, abrir parte del esternón, entrar, llegar hasta la aorta, disecar en ese rato, meter el dedo, clampar, pero se desangró y al final falleció, ¿no? Entonces, pero pues estaba todo pegado, todo ahí, ¿no? O sea, ya tercera cirugía pues estaba, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que acá en la estructura está la tráquea y ahí nomás está la vena y la vena innominada o brachiocefálica y el tronco brachiocefálico, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando queremos hacer una disección a ese nivel. Si vemos que la cosa está muy complicada, es mejor agarrar y abrir. Pues abres el esternón, una parte, llegas en cirugía vascular, eso siempre tengan en mente. Tienes que tener control. O sea, tienes que tener control proximal y distal de tu lesión. Si tienes la arteria acá y tu lesión está acá, no vas a clampar en el lugar de la lesión. Pues tienes que clampar más en la parte proximal y parte distal. Clampas, se seca todo el campo y suturas, cortas, lo haces lo que quieras. Si no tienes un control, no vas a hacer nada, ¿no? Yo te digo eso porque muchos hasta de mis colegas cirujanos, cuando nos llaman por alguna lesión, pucha, están ahí que clampan y peor, el paciente sangra y no sabes. Ahí lo que tienes que hacer es poner tu dedo, el dedo es el mejor salvador del cirujano, pones tu dedo hasta que deje sangrar, amplías tu incisión hasta donde sea posible, tratas de buscar arteria sana, ¿no?
disecas bonito para un lado, para otro, y recién, ahí, clampas y recién, ves. Con toda la tranquilidad, con el campo seco, recién puedes planificar qué hacer. Si quieres intentar a la loca o poner punto, porque a mí me dicen que quieren poner punto y al final nunca terminas de reparar nada, ¿no? Entonces siempre, cirugía vascular, cuando veamos la parte de emergencias, ¿ya? ¿Quién, por ejemplo, quién es el grupo que está rotando con Castañeda? Ustedes dos, ustedes tres. Allá, después se quedan conmigo para darles sus temas, porque ustedes van a exponer después. O sea, después, no la siguiente, no se asusten. Ya, entonces en cirugía vascular, no se van a ir porque la vez pasada se fueron al toque. ¿Ya? Entonces, cirugía vascular siempre el control, ¿ya? Control proximal, control distal para tener una buena resolución y no provocar pues una hemorragia mucho mayor de la que se presenta, ¿no? Ok, entonces, bueno, esto es lo que estaba mencionándoles a nivel de la tráquea. Otro punto a tener en cuenta, la irrigación sanguínea traqueal es bastante pobre, ¿no? Entonces, generalmente vienen por ramas, por las tiroideas, por las esofágicas, ¿no? Y generalmente las arterias alcanzan a la tráquea por la parte lateral, ¿ya? Entonces a la tráquea nunca la tenemos que disecar en toda su circunferencia, ¿no? Generalmente hacer una disección anterior, eso es lo que hacíamos nosotros, o sea, no como otras estructuras que yo totalmente la libero, ¿no? Si yo la libero, le quito la circulación, y si le quito circulación, tengo posibilidad de complicaciones posoperatorias, fístulas, dehiscencias, ¿no? Porque obviamente ese órgano está pocamente vascularizado, ¿no? Pobremente vascularizado, perdón. Acá está la tráquea, lo que les decía hace un ratito, ¿no? Está la tráquea, acá está la, ¿qué es esto? La tiroides, ¿no? La glándula tiroides, porque hay cartílago también tiroides, es la glándula tiroides, ¿no? Este es el cartílago tiroides, este es el cartílago cricoides, y de acá comienzan los anillos traqueales. Primer anillo traqueal que se ve y el segundo que está justamente a nivel del istmo. La tiroides, que es una estructura en forma de H, de mariposa, dicen algunos, ¿no? Acá comienzan todos los cartílagos traqueales hasta la caída, ¿no? Acá es lo que les decía, ¿no? El tronco brachiocefálico. Más o menos a esta altura está la escotadura supraesternal. A esta altura. Por eso si tú disecas sin saber que acá puedes lesionar esta arteria si no la tienes en cuenta. Acuérdense siempre, cuando no llegan a ver, introduzcan el dedo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si no puedes ver con tus ojos, ves con tu mano. O sea, entras y es Roma la mano, ¿no? O sea, a diferencia de una pinza, de que me das cualquier estructura, cualquier instrumental, puedes punzar, y haces un huequito nomás y eso es una desgracia. ¿Ya? Entonces, tienes que meter el dedo, palpas y ahí comienzas a hacer disección Roma. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y acá falta la vena, ¿no? Que la vena está también más o menos a esta altura, un poquito más abajo. Está primero el tronco brachiocefálico y la vena innominada está un poco más acá, más abajo. ¿Ok? Entonces, bueno, acá los bronquios, ya saben, se dividen viene de tráquea, viene de los bronquios, bronquio principal o bronquio tronco derecho, bronquio tronco izquierdo. Acuérdense que el bronquio tronco derecho es mucho más vertical, ¿no? Por eso los cuerpos extraños siempre más se van al lado derecho, ¿no? Que al izquierdo, ¿no? El ángulo izquierdo tiene más angulación, ¿no? Entonces, y acá está la segmentación broncopulmonar que estábamos mencionando, ¿no? El bronquio tronco derecho con sus bronquios segmentarios, el 1 que es el apical, el 2 que es el posterior, el 3 el anterior. Acá viene, y acá lo que les decía, creo que les decía a algunas de ustedes cuando en el hospital, ¿no? Hay que tener siempre mucho cuidado en el lado derecho, el bronquio del medio con el bronquio del inferior. Miren que están bien cerquita. Acá está, este es el medio y este es el inferior, bien cerquita. Entonces, si queremos hacer una lobectomía media, tenemos que disecar bien para solamente seccionar el lóbulo medio. Ha habido también accidentes en que agarran y le meten el clavo. También te bajaste el inferior. Ya, y puedes anastomosar y todo, pero ya pues es una complicación, ¿no? Entonces, siempre mucho cuidado porque están íntimamente relacionados el bronquio medio, el bronquio del lóbulo medio con el bronquio inferior, ¿no? El superior está lejos, ven, lejos está, no pasa nada, pero acá sí. Igual cuando hacemos una lobectomía inferior, siempre disecar bien, ¿no? Llegar hasta el bronquio inferior, tener mucho cuidado de no clampar el medio, pues no lo queremos sacar obviamente, ¿no? Entonces, eso es cirujano. Hay estrategias, ¿no? ¿Qué cosa hago yo? Para tener siempre mayor seguridad, llego hasta el bronquio y lo clampo. Como este pulmón ha estado desinflado, porque en cirugía pulmonar el anestesiólogo me ayuda mucho en colapsar el pulmón, ¿no?
Por cierto, esta cirugía es la única cirugía donde se usa una intubación selectiva, con doble lumen. O sea, cada pulmón ventila en forma independiente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque obviamente yo, si estoy trabajando el pulmón derecho, el pulmón izquierdo tiene que seguir ventilando, ¿no? Entonces, el anestesiólogo, los que quieran ser anestesiólogos, tienen que tener mucha destreza en eso, ¿no? En intubar bien, ¿no? al pulmón para que el inferior, el izquierdo siga ventilando y el inferior esté colapsado. Entonces, ¿qué pasa cuando ya llego a este punto? Clampo el bronquio y le digo al anestesiólogo que por favor me infle el pulmón. Al inflarlo, le desclampa él, infla, y me va a inflar obviamente todo lo que no está clampado, ¿no? Con eso ya yo me doy cuenta de que ya ha inflado el superior, ha inflado el medio, el inferior no, porque está clampado, entonces yo con toda seguridad agarro y lo secciono, ¿no? Igualmente con el medio, igualito, ¿no? Hago con el medio, que me infle el inferior, excelente. Continúo con la resección sin ninguna posibilidad de complicación. ¿Ok? Esto acá ya hemos visto, los bronquios principales se dividen en bronquios secundarios y luego bronquios segmentarios, ¿no? Y luego ya los intersegmentarios y los bronquiolos, que son mucho más distales. ¿Ok? Acá ya lo que se ha explicado, ¿no? El bronquio principal derecho tiene ya su bronquio lobar superior con sus segmentarios, ¿no? Luego ya viene, con lo que les decía, todo lo que está acá es más o menos el esquema que está explicando. Viene un bronquio intermedio y este se divide en el bronquio del lóbulo medio y bronquio del lóbulo inferior. Acá, ¿no? Acá, miren lo que les decía hace rato, ¿no? La evolución anatómica del bronquio segmentario superior es opuesta al bronquio lobar medio y gran significado quirúrgico porque durante una lobectomía inferior el bronquio lobar medio puede ser lesionado, ¿no? Acuérdense, el amarillo siempre es lo que está más seccionado o ocluido, por eso hay que tener mucha conocimiento de esto obviamente y al momento de la cirugía hacer todas las pruebas, disecar lo más que se pueda para poder tener siempre la diferenciación entre el lóbulo medio y entre bronquio medio y bronquio inferior en el lado derecho. Bueno, igual eso básicamente para explicarles, ¿no? O sea, todo lo que es el bronquio con sus ramitas del seco, queremos hacer segmentectomías, tenemos que tener también diferenciar cada segmento, que ya lo saben, lo conocen, para explicarles esto. Ese es y en el lado izquierdo, ¿no? Porque ese es el izquierdo, ¿no? Acá en el izquierdo generalmente no hay mucho problema, porque los bronquios están un poco ya más alejados, ¿no? Este es el bronquio lobar superior, ¿no? Izquierdo, ¿no? Que se divide, que da las ramas, todo lo que es para arriba, para el 1, 2 y el 3, y abajo todo lo que es la língula, ¿no? Cuando hacemos una lingulectomía, que es sacar la língula, tenemos que hacer una resección a este nivel, ¿no? Sin involucrar obviamente lo que es los segmentos o el bronquio secundario que va hacia la parte superior. Igualmente en el inferior es muy parecido, pero acá lo bueno es que ya no hay lóbulo medio, ¿no? Entonces acá no hay ningún casi problema. Por eso dicen, ¿no? Que la lobectomía quizás más complicada es lo que se da a nivel del lóbulo medio o lóbulo inferior derecho. Y la más fácil se dice que es la lobectomía inferior izquierda. Ok, bueno, eso es básicamente lo mismo que les he estado mencionando, después ya lo vamos a leer un poquito más de entendimiento, pero es lo que les estoy explicando, ¿ya? Y acá para tener, ¿esta qué cosa es? ¿Arteria o vena? La arteria pulmonar, ¿no? La arteria pulmonar generalmente tiene esta, y ustedes en la tomografía, en un angioten la van a ver con ese, ¿no? Es como una T, ¿no? Es la arteria pulmonar que se abre así en dos, acá, ¿no? Entonces, el bronquio, que está en verde, y las arterias, que está en azul, con cada rama que más o menos se correlaciona con cada bronquio. Por eso cuando yo quiero hacer una lobectomía superior, por ejemplo, derecha, ¿no? Tengo que ligar todas las ramas segmentarias que van hacia el lóbulo superior, ¿no? Si quiero hacer una lobectomía media, igual tengo que ligar todas las ramas que están yendo al lóbulo medio, ¿no? Las segmentarias del 4 y del 5. Y cuando quiero hacer una lobectomía inferior, acá generalmente la rama del 6 nace independiente, ¿no? Es lo estándar, ¿no? Y después viene un tronco común que es conocido como el tronco basilar o tronco de las basales, ¿no? Que luego ya intraparenquimalmente se divide ya en todos los segmentos basales, ¿no? Es lo estándar. Pero a veces hay variantes, ¿no? A veces tengo nacimiento alto de las basales, ¿no? Y nacen, por ejemplo, he tenido casos, dan dos troncos que están abajo, que es para 7 y 8, y 9 y 10 por separado, ¿no? O a veces las 4 también nacen, ¿no? Es muy raro, ¿no? Lo más común es un tronco y adentro ya se divide. Bueno, si quieres hacer una lobectomía,
básicamente es inferior, ligas el segmento 6, ligas el segmento basal, acá. Si quieres hacer una segmentectomía, sí es mucho más complicado porque tienes que buscar cada rama segmentaria. Por eso la segmentectomía es más difícil y es más anatómica, porque tienes que respetar todas las estructuras que están en cada segmento que quieres resecar, ¿no? Esto más o menos para que observen la correlación. Igualmente en el pulmón izquierdo, ¿no? Acá viene la arteria principal pulmonar izquierda, ¿no? Que da sus ramas para arriba, para el segmento 1, 2 y 3, luego acá para lo que es la língula y luego lo que es la parte inferior, ¿no? El lóbulo inferior. Acá hay unos esquemas, ese es a nivel de la cisura, ¿ya? Ese es a nivel de la cisura en el pulmón derecho, ¿ya? Porque cuando queremos hacer una resección pulmonar tenemos que abordar parte mediastinal y tenemos que abordar cisuras. Acá hemos abierto la cisura, esta es la cisura mayor, y generalmente vemos esto, ¿no? O sea, es necesario ver esto, porque para yo poder identificar qué ramita va a cada lóbulo, ¿no? O a cada segmento, para poder obviamente hacer, ¿no? Acá por ejemplo, este es el lóbulo superior, ¿no? Este es el lóbulo medio, el lóbulo inferior. Si quiero hacer una lobectomía superior, tengo que ligar acá, tengo que ligar acá, tengo que ligar acá, y estos son los bronquios, ¿no? Acá, 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 acá. Esto no tocar para nada, ¿no? Y obviamente es el lóbulo medio para nada y inferior para nada igualmente. Si quiero hacer una lobectomía inferior igualmente, ¿no? O sea, diseco y ligo acá y tengo que respetar esto. Ya ha habido algunos sí, accidentes, ¿no? Que a veces agarras, te confundes y pum, y ligas acá. Listo, ¿no? Tienes que ranastomosar y todo, ¿no? Entonces, siempre hay que ver esto. Cuando uno abre, eso es lo que decía la cisurización. Abrir la cisura y ver todo esto. Y ves, se ve claramente, ¿no? Se ve cuando no hay mucha reacción inflamatoria, todo está bonito, la anatomía está bien respetada, lo ves clarito. Y ves cada rama que se va a cada lado, ¿no? Y nos van a ver nosotros disecar las ramas que queremos obviamente, hacer la resección pulmonar del caso, ¿no? Entonces eso tenemos que ver, esto lo vemos a nivel de la cisura, y ese es en el lado derecho. Este esquema, ya. Y esto es para ver las venas pulmonares, ¿ya? Estas son arterias y estas son las 4 venas pulmonares. Derecha, izquierda, superior e inferior, ¿no? Acuérdense que generalmente vienen en troncos, vienen en diferentes ramas intersegmentarias y al final se juntan en 2 grandes ramas. El lóbulo, acá, lo que tenemos que tener en cuenta es acá en el lado derecho, donde drena la vena del lóbulo medio. ¿Saben? ¿En la vena pulmonar superior o en la vena pulmonar inferior? No. ¿Están champeando o saben? ¿O han leído? Esa es la superior, ¿ya? En el 90% de personas, esta es la vena del lóbulo medio. Drena en la vena pulmonar superior, ¿ya? Hay casos, ¿no? En los cuales puede drenar, a veces puede ser independiente, muy raro, o puede drenarte en la vena pulmonar inferior. Pero en la gran mayoría es en la vena pulmonar superior. Por eso, acá viene la parte importante de hacer la resección. Por eso siempre la resección pulmonar a nivel derecho es un poquito más complicada, porque ven que el bronquio hay que verlo bien y la vena también. Si queremos hacer una lobectomía superior, solamente tenemos que ligar todas las venas que drenan del lóbulo superior y tenemos que buscar esta vena. Yo generalmente busco, ¿no? Cuando entro, comienzo a disecar, la busco, ¿no? Y tengo que respetarla. Y generalmente cuando hago la cisuración, ¿no? Del lóbulo superior del medio a través de la cisura menor, la hacemos a esta altura, ¿no? Esta vena se respeta y la cisurización la hacemos a este nivel, ¿no? Respetando la vena del lóbulo medio que tenemos que dejar, ¿no? Si queremos hacer igualmente una lobectomía media, todas las ramas que van al superior tenemos que respetarlas, tenemos que dejarlas y solamente ligamos a este nivel, ¿ya? En inferior sí es un poco más sencillo porque básicamente todo drena en la vena pulmonar inferior. ¿Cómo llegamos cómo llegamos a la vena pulmonar inferior? Disecando todo lo que es el ligamento pulmonar. Ahorita lo vamos a ver en elementos de fijación. Acá eso no sirve. El hilo pulmonar, ya hemos visto, está constituido por arterias, venas y bronquios. Este es el pulmón derecho, ¿ya? Acá está, esta es la arteria pulmonar,
la vena pulmonar superior y la vena pulmonar. ¿Dónde? ¿Abajo? Acá está la arteria pulmonar, la vena pulmonar superior y la vena pulmonar inferior, del lado derecho. ¿Y esto qué cosa es? Esto, ven acá, esta estructura. Les acabo de mencionar hace un ratito. Este es el ligamento pulmonar. En algunos textos lo pueden encontrar como ligamento triangular del pulmón, otro ligamento pulmonar. Es un elemento de fijación del pulmón, ¿no? Y cuando quiero yo abordar la vena pulmonar inferior de ambos lados, tengo que disecar todo este ligamento pulmonar. No que es una estructura laxa, es fácil de disecar, ¿no? Al pulmón levantamos un poquito, disecamos bonito y llegamos hasta la vena pulmonar inferior, ¿ya? Y la vena pulmonar superior sí la abordamos a nivel del ilio, como les había dicho, en el ángulo de la vena del ácigos y que desemboca en la vena cava superior, ¿ya? Disecamos generalmente las venas y encontramos acá la arteria y el bronquio, que es la estructura más posterior, se podría decir, porque comenzamos a disecar de acá para acá, ¿ya? Es en el lado derecho. Y en el lado izquierdo, acá está, ya les he dicho, la arteria pulmonar está encima del bronquio, ¿no? Como acá está la arteria pulmonar, acá está el bronquio, la vena pulmonar superior y la vena pulmonar inferior. Igual, acá está el ligamento pulmonar del lado izquierdo. Siempre que abordemos venas pulmonares inferiores, tenemos que disecar todo el ligamento pulmonar. Llegamos, disecamos bonito y vamos a ver la vena, la disecamos, la rodeamos, la suturamos, la cortamos o con la palabra quirúrgica que tengamos, hacemos la sección si queremos hacer una lobectomía inferior en cualquiera de los lados, ¿no? Acá está, ¿no? Lo que les decía, creo que en otro tema estaba más claro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lásigos, perdón que esté obviamente. Lásigos y este es la vena cava superior. ¿Qué les he dicho? En este ángulo encontramos el ilio pulmonar derecho, ¿no? Y acá estamos viendo, acá vemos la arteria pulmonar, el bronquio, la vena pulmonar inferior, la vena pulmonar superior, ¿ya? Acá está el diafragma. ¿Ven esto? Acá está el pericardio. Esto que está acá es el nervio frénico con la arteria y vena pericardioafrénicas, ¿ya? Hay que tener siempre cuidado. Cuando el tórax pues está no trajinado, se ve esto claramente. Pero cuando está con reacción inflamatoria, adherencia, pues a veces no diferencias, tienes que disecar poco a poco para evitar dañar estructuras que no quieres, ¿no? ¿Sí? Y el hilo izquierdo, acá está, ¿no? Acá sí encontramos la aorta. Y en el lado izquierdo, cuando hacemos una toracotomía izquierda, encontramos la aorta, ¿verdad? Que generalmente está hacia la parte posterior, de la parte de atrás de la persona, ¿no? Que está la columna y acá está el esternón, ¿no? Entonces acá está el hilio pulmonar, generalmente lo encontramos por abajo del callado de la aorta, ¿no? Acá está la arteria que está arriba, ¿no? El bronquio que está más posterior, vena pulmonar superior, vena pulmonar inferior. Y acá, como dice, ligamento triangular o ligamento, no, es un ligamento del pulmón o ligamento pulmonar. Esto. Disecas acá y llegas hasta la vena pulmonar inferior, ¿ya? Diafragma, acá está el pericardio, el corazón adentro, ¿no? Y esto de acá ya sabemos, el nervio frénico que llega a inervar, ¿qué cosa? El diafragma, ¿no? O sea, claramente el nervio frénico llega al diafragma, acompañado siempre de su arteria y vena pericardiofrénica. Es acá, bueno, ya mostramos más bonito, ¿no? Acá está la ácigos, la vena cava superior, el hilio pulmonar, que sabemos acá está el vena pulmonar inferior, vena pulmonar superior, la arteria pulmonar y bronquios, ¿ya? Y bueno, el ácido con todas las ramitas, pues, con todos sus afluentes que hemos visto, ¿no? Igualmente, ilio derecho. Acá, bueno, ya hemos estado viendo, ¿no? Acuérdense cómo va el nervio frénico con su arteria y vena pericardiofrénica, viene por la parte lateral del pericardio, ¿no? Cuando tenemos que evitar pues hacer una disección muy cercana al pericardio para evitar dañarlo. Cuando hacemos una resección pulmonar, ahí más bien sí me han visto, creo ustedes, ¿no? Cuando hemos hecho lobectomía, ¿yo lobectomía con ustedes? No. ¿Que al nervio frénico lo he quemado? ¿No han visto? Ya, bueno. Al nervio frénico, cuando hacemos una lobectomía, ¿ya? Sea superior, medio, inferior o de cualquier lado, lo que hago yo es, hay que denervar un poco el frénico.
¿Para qué? Para que el diafragma se denerve un poco y se suba. ¿Para qué? Para que me reduzca la cavidad pleural. Porque al quitar un lóbulo, obviamente, ya estoy quitando, pues el pulmón no se regenera, ¿no? Como ningún órgano, ¿no? Va a crecer un poco, ¿no? Pero va a haber un espacio. Entonces, ¿cómo hago que ese espacio se achique? Haciendo que el diafragma se eleve. ¿Y cómo hago que el diafragma se eleve? Denervando el freno, ¿no? Pues después que hagamos una lobectomía, agarro con una pinza, con el cauterio quemo mi pinza, y ¿cómo se queda el frénico? Porque comienza a zapatear el diafragma. Entonces zapatea hasta que deje de zapatear, ya, ahí lo dejo, ya lo denervé, y en el postoperatorio voy a ver que mi diafragma va a subir, sea del lado derecho o sea del lado izquierdo. ¿Ya? Bueno, este ya, acá no hay ya se ha quitado el corazón, para que vean, ¿no? Este es, ¿qué cosa es esto? Callado de la aorta, la pulmonar, ¿no? Con su arteria pulmonar izquierda, derecha. ¿Este qué cosa es? La cava superior, ¿no? La cava inferior, acá ahí está el corazón, y las venas pulmonares, ¿no? Vena pulmonar izquierda, derecha, superior e inferior, ¿ok? La relación que hay entre todas las estructuras. Hay que tener mucho cuidado siempre con la cava, sea con abordaje anterior, con esternotomía, o sea por toracotomía, siempre mucho cuidado con la cava, hay que verla bien, no hay que, porque a veces está todo pegado, todo adherido, y si yo me pongo como a secar con el cauterio, como loco, ¡pam!, llevo a la cava, la lesiono, mucho cuidado siempre, todas las estructuras siempre a nivel iliar, con todo el cuidado del caso. En secuela de tuberculosis les decía, miren acá la relación que hay entre el ápice pulmonar, y eso está mucho más pegado, acá por el esquema está separado, entre la vena subclavia y la arteria subclavia. Entonces, y el ápice, cuando hay secuela de tuberculosis, hay bastantes adherencias a nivel apical. Entonces, el ápice está empotrado prácticamente en la parte superior del tórax, y ahí nomás está la vena. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no lesionar, ¿no? Hay que no separarnos, no podemos demorar todo el tiempo del mundo para evitar una lesión. Porque una lesión a este nivel, cuando es acá, es bien complicada de poder repararla. ¿Por qué? Porque está bien al fondo y está pegado a las costillas. Entonces ni siquiera puedes poner un punto, pues, porque no tienes dónde fijar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado siempre cuando hacemos, sobre todo, una disección apical del pulmón, cuando está adherido, de no evitar lesionar los vasos subclavios. Ok, bueno, esto es. Acá, ¿esto qué cosa es? ¿Qué está atrás? Eso. ¿Qué está atrás y pegado a la derecha? En este caso, el esófago. Hay que tener también mucho cuidado cuando hacemos cirugía, sobre todo en el lado derecho, de no lesionarnos el esófago, ¿no? Entonces, y acá está la tráquea, ¿no? Acá está con su carina, la aorta, ¿no? Acá está la cava, ¿no? Y los pulmones, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta todas las relaciones que tenemos para poder evitar dañar algún órgano que no queremos. Bueno, eso ya lo hemos visto, el hilo pulmonar, y ese es el lado. Acá está para las venas pulmonares, ¿no? Las venas pulmonares tienen una porción extrapericárdica y una porción intrapericárdica. Generalmente lo que hacemos nosotros cuando abordamos los pulmones, hacemos cirugía pulmonar, lobectomía, cemenectomía, neumonectomía, siempre abordamos extrapericárdico. No entramos en el pericardio, no debemos entrar al pericardio, salvo que el caso lo amerite, ¿no? Pero siempre toda disección tiene que ser extrapericárdica. ¿Okay? Ya, bueno, acá básicamente ya lo que hemos estado hablando es el sistema arterial pulmonar. Ya saben que hay un trombo pulmonar que nace del ventrículo derecho. Se divide en dos, ¿no? Arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, y cada arteria va a tener pues sus divisiones, ¿no? Eso lo van a ver acá, lo van a poder ir viendo en el texto y en los esquemas. Acá, por ejemplo, ya para hablar rápidamente, acá está, es de la arteria pulmonar, el tronco de sus segmentarias superiores. Apical, ¿no? Acá tenemos lo que es la ascendente posterior, que la vemos a nivel de la cisura. Estas dos la vemos a nivel del ilio mediastinal. Y esta la vemos a nivel de la cisura. ¿Ok? Para que pasemos más o menos cómo es la distribución. Después hay una porción de arteria que se llama la arteria interlobar, ¿no? Porque va entre los lóbulos. Y luego salen las arterias lobares que van al lóbulo medio. Acá viene el segmento 6, que les dije, la segmentaria superior de 6. Y acá el tronco basilar o tronco de las basales, ¿no? Esa es generalmente la disposición estándar de la arteria pulmonar derecha, ¿ya? Acá está todo lo que, o sea, la explicación de los esquemas, ¿no? Acá, todo el arteria pulmonar derecha, es todo lo que está ahí, como les digo, es lo que les acabo de explicar ahorita. Y acá, esta es una visión un poco más real.
a lo que vemos nosotros. ¿Ya? Acá está, ¿qué cosa está? La vena ácidos. La cava superior. Acá donde está en este ángulo, el hilo pulmonar. ¿Ya? Y más o menos sería así, ¿no? Como dos manos que estuvieran así, más o menos, ¿no? Siempre la más anterior, un poquito más inferior, es la vena pulmonar superior, y atrás vemos la arteria y todas las ramitas que tenemos que ir secando. ¿Y de qué cosa vamos a encontrar acá que les decía? Acá este es el lóbulo medio, ¿no? El centro del lóbulo medio, esta más o menos debe ser la vena del lóbulo medio, que desemboca en la vena pulmonar superior, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver. Obviamente, disecamos la pleura, abrimos la pleura, encontramos esto, y si queremos hacer la disección, por ejemplo, de una lobotomía superior, al ligar esto, y todas las ramas que van arriba. No acá, sino cada rama. Si ligo acá, me estoy ligando toda la arteria pulmonar, ¿no? Y eso, claro, si quiero hacer una neumonectomía, es otra cosa, ¿no? En neumonectomía, sí, pues sacar todo esto, y toda la de abajo, ¿no? Sacar todo el pulmón. Pero si quiero hacer una lobotomía superior, una lobotomía media o inferior, tengo que respetar cada arteria y cada vena que va y viene de cada lóbulo que quiero sacar, ¿no? Entonces, esto más o menos como lo vemos, ¿no? El pulmón lo estamos separando hacia atrás, llegamos al hilio pulmonar, tenemos que disecar bonito, con mucha calma, ¿no? Generalmente usamos instrumentos, pinzas vasculares especiales, muy finas, ¿no? Que no dañen pues las estructuras para poder disecar todo. Ponemos todo esto y comenzamos a hacer la ligadura que queremos, ¿ya? Es una visión mucho más real del hilio, en este caso del hilio pulmonar derecho. Esto es a nivel de la cisura, ¿no? Cisura mayor, ¿ya? Este es lóbulo inferior, lóbulo superior, lóbulo medio, ¿no? Y vemos esto, lo que les decía, tenemos que ver esto, ¿no? Abrimos, en algunos casos es más fácil que otros, algunas personas abres el lóbulo y encuentras la arteria ahí que te está latiendo, en otros no, hay parénquima pulmonar que tienes que resecar, tú llegar al plano vascular, o sea, cada eso ya conforme la experiencia y todo, ya uno lo va aprendiendo y trabajando, pero lo que tenemos que llegar a ver es esto, ¿no? O sea, vemos la arteria a nivel de la cisura, vemos acá, por ejemplo, esta es la rama del segmento 6, ¿no? Acá está el lóbulo inferior, y este es el tronco basilar. Acá, por ejemplo, este es la arteria que les decía, el ascendente posterior, ¿no? Que viene acá a nivel de la cisura, que va al lóbulo superior, la arteria pulmonar principal, y acá las ramas del lóbulo medio. Entonces, tenemos que llegar a ver todo esto y hacer obviamente la disección y ligadura del lóbulo que queremos trabajar o del segmento que queremos trabajar, ¿ya? Es una exposición más o menos real a lo que vemos en cirugía. Y ese es el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo sí cabe un poco, varía un poco, ¿no? Viene acá esta es la arteria pulmonar principal, ¿no? Izquierda, y comienza a dar toda la arteria apical, la ramita, ¿no? Apical, anterior, acuérdense que luego las arterias lingulares que se ven a nivel de la cisura, ¿ok? Y luego tienen algunas ramas, sobre todo interlobales posteriores que podemos encontrar. Y si queremos ya llegar, acá sería ya la circulación de lo que sería el lóbulo inferior, la arteria segmentaria, la arteria del segmento 6 del pulmón izquierdo, y el tronco basal igualmente del pulmón izquierdo, ¿no? Esa es más o menos la distribución de la arteria pulmonar izquierda. Igual la explicación de lo que les he dicho y acá vemos, ¿no? Acá, por ejemplo, acá el abordaje de la arteria en el lado izquierdo ya no va a ser como el lado derecho, sino acá tenemos que retraer el pulmón hacia adelante. Acá tenemos que el pulmón lo ponemos hacia adelante. ¿Esta qué cosa es? La aorta. Esa es la referencia, ¿no? Hacia adelante, tenemos que ver la aorta, y a esa altura está el hilio, sobre todo la arteria, ¿ya? Porque la vena sí la vemos para el otro lado, ¿no? O sea, acá para abordar la vena tenemos que tirar el pulmón hacia atrás, llegar al mediastino, y ahí vamos a encontrar a la vena pulmonar superior izquierda. Pero la arteria sí la encontramos prácticamente en el plano, ¿no? Antes de la aorta, tirando el pulmón hacia adelante, ¿no? Acá encontramos la arteria. Acá hay que tener mucho cuidado. La arteria pulmonar, la lobotomía superior es difícil en el sentido de que estas ramas son bastante delicadas. Tenemos que tener una buena exposición como esta y secar bien para evitar accidentes que ha habido,
¿no? Nos pasó hace poco un accidente con un paciente que una de estas arterias se desgarró y toda una desgracia, porque incluso algunas escuelas que dicen cuando haces una lobectomía superior izquierda, disecas la arteria pulmonar y tienes que, o sea, disecar bien la arteria pulmonar principal, ¿no? Yo también en algunos casos lo hago, la diseco bien y le paso una cinta de reparo, ¿no? Nosotros usamos mucho en cirugía vascular lo que son los reparos, con cintas o con hilos, ¿no? La diseco bien, la ligo, si tengo algún accidente, si se rompe alguna de estas arterias, la tengo lazada y la clampo, ¿no? Para poder repararla. Porque a veces pasa que estas ramitas, ¿no? Son medias cónicas que nacen, entonces se pueden desgarrar, y sobre todo si hay reacción inflamatoria, por eso hay que trabajar muy muy bien, ¿no? Siempre, y con una cuestión de seguridad, preferentemente tener reparada la arteria pulmonar principal. Cualquier accidente la clampas y bueno, reparo, ¿no? Entonces, esta es la exposición más o menos que vemos, ¿no? Al momento de secar lo que es el hilo pulmonar izquierdo. La aorta, el pulmón replegado hacia adelante, la arteria pulmonar izquierda principal y las ramas segmentarias que van al lóbulo superior, ¿ya? Y más atrás, por acá está el estómago, ¿no? Está más plegado al otro lado. Acá está la vena pulmonar inferior y la vena pulmonar superior, y el hecho que lo vemos por el otro lado, pues, en el otro izquierdo. Acá, ¿ven? El pulmón ya no lo tiré para adelante, sino lo tiré para atrás, ¿no? El pulmón lo jalé para allá y esta es la vena pulmonar superior, izquierda, ¿ya? No sé si ya se marearon, ya. Es un poco difícil a veces cuando lo ves en esquema y lo ves en vivo, ¿no? Pero ojalá que tengan oportunidad casi todos de poder entrar a cirugías para más o menos enseñarles en vivo cómo es, ¿no? Entonces, esta es la vena pulmonar superior izquierda, el pulmón lo tiré para atrás, acá están las ramitas que van que drenan el pulmón, acá esta es la vena pulmonar principal, acá está el pericardio, ¿no? Parte extrapericárdica y esto ya es región intrapericárdica, ¿no? Entonces, más o menos para que sepan cómo abordamos cuando queremos ver cada estructura, ¿no? La vena pulmonar superior izquierda la abordamos, ¿no? En esta zona prácticamente retropericárdica, la vena pulmonar inferior izquierda, liberando el ligamento pulmonar, y la arteria en la parte posterior, ¿ya? Esto es la cisura, ¿no? Entonces ya hemos visto la parte de acá, la parte de acá, y esta es la cisura. Abrimos la cisura y ahí encontramos más o menos esta estructura, ¿no? Viene como una curva, y obviamente da cada una de sus ramas, ¿no? Hacia la superior, las lingulares, ¿no? Que también cuando quisimos hacer toda una lobectomía superior de todo el lóbulo, hay que ligar también todas las lingulares que están a nivel de la cisura, y acá están las ramas del lóbulo inferior. La segmentaria, o sea, el 6, que generalmente nace independiente, y luego igualmente el tronco de las basales que van hacia los segmentos basales, ¿ya? Bueno, eso es básicamente para ver un resumen de todo lo que hemos visto, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, eso también. Y bueno, ya hemos hablado de arterias, y ahora para terminar, hablar con el sistema venoso, que básicamente ya hemos visto, ¿no? O sea, las venas transcurren, ya saben, entre los segmentos, ¿no? Las segmentas, y al final terminan drenando en la vena pulmonar superior y la vena pulmonar inferior. Consideración en el lado derecho, la vena del lóbulo medio drena generalmente en la vena pulmonar superior, ¿no? Y la vena pulmonar inferior sí, independiente. Eso es lo que tenemos que tener al momento de hacer una cirugía, siempre este reparo. Y esas venas pulmonares, bueno, todo lo que hemos explicado están ahí, ustedes ya después lo van a leer, pero es básicamente lo que les estaba explicando. Y ese es el lado izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo generalmente no hay problema. Todas las ramas intersegmentarias van a terminar drenando tanto en la vena pulmonar superior como en la vena pulmonar inferior. Ok. Entonces, bueno, eso hemos visto lo que es la parte de la circulación pues, pulmonar o circulación menor. Pero también hay arterias y venas bronquiales, ¿no? Que estas vienen de la circulación sistémica, ¿no? Que generalmente se encarga pues de, acuérdense que la vena pulmonar, la arteria pulmonar, ¿no? es la circulación menor. En cambio, las arterias y venas bronquiales, ¿no? Hay que diferenciarlas, generalmente son ramas que vienen de la circulación sistémica y generalmente pues dan toda la irrigación a toda lo que es la parte de los tejidos blandos, de los bronquios, y cubren todas las necesidades metabólicas, ¿no? Porque traen o sea, como que es la circulación
de todo el tejido pulmonar que queremos, ¿no? Acá no hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque las arterias y venas bronquiales generalmente son delgadas, ¿no? Están cerca de los bronquios y al momento de hacer la resección del bronquio prácticamente las terminamos ligando, ¿no? Y las venas todavía menos porque generalmente son plexos venosos que van dando. Sí hay que tener cierta consideración cuando son muy grandes, ligarlos igualmente, pero son vasos mucho más delgados que la circulación pulmonar. Acá, bueno, básicamente lo que ya les he explicado es... Acá, les decía hace un rato, ¿no? Lo que no hay una vena bronquial, o sea, acá no hay arteria bronquial, vena bronquial, ¿no? Sino generalmente hay una red venosa peribronquial que al momento de tener el bronquio nos damos cuenta que existe, ¿no? Y si queremos, obviamente, tenemos que hacer la disección, la ligadura correspondiente, ¿no? Y básicamente, pues, no tenemos mayores lesiones a esos niveles, ¿no? Esta es una foto de un paciente post-neumonectomía, ¿ya? O sea, que el paciente no tiene pulmón. Este es el pericardio, este es el nervio frénico, con su arteria y vena pericardiofrénica, y todo lo que ven acá, ven hilitos, no sé si ven hilos negritos, ¿ya? Esas son todas las estructuras pulmonares que se han ligado, ¿no? Es un paciente post-neumonectomía, creo que eso fue una secuela de tuberculosis hace muchos años, ¿no? Es más o menos cómo se ve. ¿Y esto qué cosa es? ¿Qué es este tubo? La aorta. Esta es la aorta, ¿no? Esta es una vista de una toracotomía izquierda, ¿ya? Acá está la aorta, el pericardio, bueno, ya no hay pulmón, que se sacó, ¿no? Y acá están todas las estructuras que se han ligado a nivel del hilo pulmonar izquierdo. Muy bien, ya para acabar, esto es lo último, chicos. Los linfáticos pulmonares, ¿no? Que hay muchos ganglios linfáticos, ¿no? Por grupos, ¿ya? Esto básicamente tiene importancia en patología maligna, ¿ya? En patología benigna, saque no saque los ganglios, no hay mucha importancia. En patología maligna sí, ¿ya? Entonces sí, porque obviamente, acuérdense ustedes, ¿han llevado oncología como curso? Más adelante, ya van a ver pistas antes, ¿no? O sea, de acuerdo, hay diferentes para la estadificación de cáncer, ¿no? Saben la clasificación TNM, ¿no? T es en función del tumor, N en función de los ganglios y M cuando hay metástasis, ¿no? Entonces, ahí viene siempre el cáncer de pulmón, la estadificación es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque depende del estadio, para ver obviamente estadios más avanzados o más, menos avanzados, ¿no? Menos avanzados y más avanzados, porque en función de eso también importa lo que es el pronóstico y también el tratamiento. Se dice que hasta el estadio 2A, ¿no? En cáncer de pulmón, la cirugía puede ser curativa, ¿no? O sea, estadio 1A, 1B, hasta 2A. A partir de 2B para adelante, prácticamente ya la cirugía no te va a beneficiar mucho, ¿no? Y por eso es importante, cuando uno hace una resección pulmonar en patología maligna, también resecar los ganglios, ¿no? Y mandarlos a estudiar para terminar la estadificación. O sea, la estadificación tú no la haces solamente con la tomografía, ¿no? También muchas veces se continúa con el intraoperatorio, ¿no? Entonces yo reseco, cuando hago una lobectomía superior, tengo que ver todos los ganglios que están comprometidos, sacarlos y mandarlos a estudiar. El patólogo me dirá si hay compromiso o no hay compromiso de esos ganglios, ¿no? Entonces eso es lo importante de los linfáticos pulmonares, generalmente la aplicación clínico-quirúrgica. Y bueno, acá para que sepan que hay ganglios mediastinales y ganglios broncopulmonares. Los N1, que son, en el caso de estadificación, N1 es menos, se podría decir, de mejor pronóstico, ¿no? Cuando hay afectación de ganglios del grupo N1, y cuando hay afectación de N2, que son mediastinales, que son ganglios más alejados, obviamente ya el pronóstico ya es peor, ¿no? O sea, ya es un estadio un poco más avanzado. Esto para que lo puedan ver, hay ganglios mediastinales superiores, ahí está un esquema también, ¿no? Con todos estos de acá, mediastinal superior para traqueales, pre- y retrotraqueales para traqueal inferior, ganglios a nivel aórtico, ¿no? Subaórtico, paraórtico, que son los grupos 5 6, y los mediastinales inferiores, como estamos viendo acá, que hay hasta el ligamento pulmonar, ¿no? Hay ganglios ahí. Y estos son los ganglios que están más cercanos al ilio, ¿no? Hay iliares, interlobales, lobares y segmentales. Acá en un esquema se ve mucho mejor todo esto, ¿no? Acá, ¿no? Entonces van a poder ver, por ejemplo, acá tenemos la tráquea, la carina, los bronquios, ¿no? Y acá está la explicación con los ganglios respectivos, ¿no? De acuerdo a la localización en cada zona del pulmón, ¿no? Entonces, cuando hacemos una resección pulmonar en patología maligna, es importante hacer la resección y saber que si corresponden al N1 o al N2.
para terminar de hacer una estadificación, ¿no? Porque esto te va a influir en lo que es la estadificación pulmonar y el pronóstico y también en el éxito de la curación que vas a hacer con tu cirugía, ¿no? En patología benigna, como te digo, casi no tiene importancia, ¿no? O sea, yo cuando hago patología benigna no saco ganglios, ¿no? En cambio, en patología maligna sí, ¿no? Entonces ven acá, por ejemplo, miren acá está el ligamento pulmonar en la zona inferior, ¿no? Tenemos acá ganglios, acá a este nivel es el ganglio ligamento pulmonar, acá tenemos paraesofágicos, ¿no? Tanto inferior como superior, acá tenemos acá por ejemplo se ven los pulmones, los aórticos, ¿no? A nivel del subaórtico y paraórticos, ¿no? Que son, por ejemplo, una zona ya de un estadio N2, ¿no? Para diferentes patologías pulmonares. ¿Ok? Entonces, eso más o menos, tampoco no es algo que tengan que aprenderse en eso, porque eso ya un poquito más de especialidad, pero sí tienen que saber que hay diferentes grupos ganglionares que son importantes sobre todo para estadificación quirúrgica en patología maligna. ¿Ok? Bueno, hablar un poco del conducto torácico, que es un vaso colector del sistema linfático, ¿no? Saben que hay sistema pues, venoso y sistema linfático, ¿no? El linfático pues, es como el basurerito pues, del cuerpo, ¿no? Que te recoge todo lo que sobra y al final termina desembocando ¿en dónde? En las venas, ¿no? Generalmente, acá el conducto torácico, por ejemplo, ¿no? Se origina en el abdomen, hay una cisterna, que es la cisterna de Pequet, que antes se llamaba Pequet, ahora ya es cisterna abdominal, ¿no? Ajá. Llega acá y luego desemboca al nivel del ángulo yúgulo-central, ¿no? Izquierdo, ¿no? Entonces acá desemboca y todo lo ven acá. Bueno, lo importante de esto es que cuando hay lesiones del conducto torácico, hay lo que se llama el quilotórax, ¿no? El quilotórax es una patología, es un derrame pleural, pero con linfa, ¿no? Que generalmente es bien difícil de manejar. Le pones un dren y eso te drena, todos los días te drena 500, 600, 700. Tuvimos un paciente hace 3, 4 meses que estaba con un dren y drenaba pues linfa. Tuvimos que entrar a operarlo, ¿no? Porque pues el drenaje pues era de 1000 todos los días, ¿no? Y el paciente se estaba desnutriendo, o sea, todo un tema, ¿no? Entonces tuvimos que entrar a operarlo. Tampoco no es fácil porque los vasos linfáticos son bien chiquitos, ¿no? No fue conducto torácico en este caso, fue de vasos linfáticos que llegamos a identificarlos usando, azul de metileno, ¿no? Llegamos, se tiñó y al final suturamos, ligamos, ¿no? Trazamos el vasos linfáticos, fue un quilotórax, pero también se puede producir a nivel de lesiones de conducto torácico, ¿no? En pacientes con patología a veces maligna, con cánceres que te desgarran, o un trauma, pues, pero un trauma tiene que ser bastante importante, ¿no? Porque el conducto torácico está bien pegado a la columna, ¿no? Generalmente esto ocurre en pacientes ya operados, ¿no? O sea, por eso hay que tener mucho cuidado al hacer una disección, nunca pegarnos tanto a la columna, siempre respetar los planos anatómicos, porque tampoco no lo ves, el conducto torácico pues no es como una vena que está ahí, ¿no? Es mucho más delgado. Entonces, pero sabemos que está generalmente en el lado izquierdo y bien pegado a la columna. O sea, cuando estamos a esa altura, tratar de hacer una disección siempre lo más cercana al pulmón que hacia la zona medial, para evitar un quilotórax. ¿Ok? Con eso creo que acabamos. Gracias, y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Es una clase un poco larga y al final ya estamos aburriendo un poco, pero bueno, eso es lo que tenía que mostrarles. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Son 4:30, ya estamos un poco cansados. La siguiente clase va a ser anatomía quirúrgica cardíaca. ¿Ya? ¿Quiénes ponen? Ustedes dos. Bueno, bien. Elvira y María. Ya. Ok, mire, el próximo viernes no va a poder ser la clase. ¿Por qué me es el viernes. Ya, no, probablemente viaje, así que no voy a poder el próximo viernes. ¿Ya? Y no hay otro día pues, para recuperar, ¿no?